Solo quiero dibujar manga en silencio. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 226. Pero eso no es lo que dijiste el año pasado, dijo el asistente de Tachibana, exasperado. Cuando se emitió El viaje del diablo en octubre, estabas tenso cada semana, actualizando las estadísticas para ver si podías superar a Anohana. No te relajaste hasta que salieron las estadísticas finales en enero. Hizo una pausa y luego agregó. No pretendamos que todo fue fácil. Saya chasqueó la lengua. ¿Ya terminaste? El asistente no se rindió. Eso fue el año pasado. Anohana promedió 9,2 millones. Apenas lo superamos con 9,7. Pero este año la liga es diferente. Dio unos golpecitos a la tableta que tenía en la mano. 5 centímetros por segundo tiene 12,85 millones. Voces de una estrella distante superó los 12,1. Ambos son de Mizushiro. Sinceramente, y si las cosas siguen así, tendremos suerte si quedamos terceros. Saya no respondió. Por supuesto que estoy preocupado. ¿Crees que soy un idiota? No lo dijo en voz alta, pero su mandíbula apretada y sus ojos entrecerrados la delataron. Ella ya estaba dolorosamente consciente del impulso de Mizushiro. No solo había escrito 2 series de gran éxito consecutivas esta primavera, sino que ahora corrían rumores de que estaba haciendo lo mismo para el invierno con otro título original. Y lo que era peor, seguía trabajando en manga a tiempo completo mientras ayudaba a supervisar el proceso de animación. Incluso tuvo tiempo de salir con la actriz de doblaje principal de sus series. ¿Quién era este tipo? Saya estaba furiosa, pero también impotente. Le quedaban poco menos de 5 meses para el invierno. Lo único que podía hacer era perfeccionar el guión de Into the Abyss y supervisar la producción lo mejor posible. A sus 26 años, no era nueva en el mundo de la animación. Llevaba en el mundo de la animación desde los 17, empezando como asistente de su padre en T-Bone Animation. Ascendió rápidamente, superando a muchos compañeros y llegando a la cima del estudio. El viaje del diablo consolidó su reputación. Hasta que apareció Mizushiro. Él era el único creador en la memoria reciente que la había hecho sentir amenazada. Pero, por suerte, se rumoreaba que Madoka Mágica sería una serie de chicas mágicas, y ese género no solía tener éxito entre el público objetivo del anime. Si tenía suerte, fracasaba. Aún así, si quería conservar el título de campeona de la animación este año, Into the Abyss tendría que promediar más de 12,85 millones por episodio. Esa era la cifra a superar. Vete. Necesito concentrarme, dijo Saya finalmente, haciendo un gesto a su asistente para que saliera de la habitación. Al quedarse sola, su máscara cuidadosamente compuesta se desmoronó. Incluso su bigote falso pegado se cayó. Se desplomó en su silla. 12 millones en promedio, ¿me estás tomando el pelo? Ella miró hacia el techo y gimió. Quédate en el manga, Mizushiro. Si vuelves a incursionar en la animación, te mostraré lo que sucede cuando te enfrentas a los mejores. Tras darse una charla motivadora, Saya se enderezó y agarró su teléfono. Llevaba medio año sin hablar con su novia, pero era una emergencia. Hola, cariño. Sé que estuve distante en diciembre. Me metí demasiado en la producción. Pero te he extrañado mucho. Esperaba que pudiéramos. Una pausa. Luego gritos. ¿Qué? ¿Te vas a casar? ¿Con quién? ¿Qué cabrón se coló mientras yo no estaba? Otra pausa. ¿Un hombre? ¿Te vas a casar con un hombre? Me dijiste que tenías fobia a los hombres. Hacer clic. Saya se quedó mirando el teléfono. Confianza. Amistad. Todo mentiras. Dejó escapar un largo suspiro. Justo a tiempo, su asistente tocó la puerta y volvió a entrar. ¿Y ahora qué? Murmuró Saya. Apenas has hablado con nadie en 6 meses. ¿Cómo es que ya pareces alguien a quien acaban de dejar? Dijo su asistente sin rodeos. En fin, estas son las propuestas de las actrices de voz para la protagonista de Into the Abyss. Se llama Kmri. Les recomiendo revisarlas. Hay muchísimas. Dejó caer una pesada pila de archivos sobre el escritorio y se fue nuevamente. De vuelta al trabajo. Saya suspiró y se puso a leer.
Ojeó rápidamente la mayoría, seleccionando los nombres que conocía y marcando algunos que podrían encajar. Pero al fijarse en un perfil en particular, se le quedó la mano congelada. Una niña de ojos brillantes y una sonrisa cálida nos miró desde la esquina superior de la página. Ryuko. La supuesta novia de Mizushiro. Volvió a hojear el currículum. Papeles principales en Anohana, voces de una estrella distante, 5 centímetros por segundo. Ese no era el tipo de currículum que podía ignorar. Y ella también encaja con el tono de Kmri. Después de un momento de consideración, Saya rodeó con un círculo el nombre de Ryuko y la agregó a la lista corta. Esa noche, Haruki estaba exhausto. Él y Kazuya finalmente habían encontrado una nueva ubicación para su estudio de animación. Estaba lo suficientemente cerca como para que Haruki pudiera ir caminando en cualquier momento sin problemas. Pero la búsqueda le había llevado todo el día, y para cuando llegó a casa, estaba demasiado cansado ni siquiera para revisar su correo electrónico. Se desplomó sobre la cama, solo para escuchar su teléfono vibrar con un mensaje de Line. Fue de Ryuko. El mensaje era breve. Una fecha, una ubicación y un emoji alegre. Aquí está el lugar para mi fiesta de cumpleaños. No lo olvides. Tienes que venir. Haruki gimió y rodó hacia un lado. Sí, sí, allí estaré, murmuró, respondiendo rápidamente antes de tirar el teléfono a un lado. La fiesta era en 3 días. Ahora todo lo que tenía que hacer era decidir qué tipo de regalo llevar. Habían pasado años desde que había asistido al cumpleaños de alguien y mucho menos había comprado un regalo. ¿Qué demonios regala la gente en los cumpleaños y? Murmuró contra la almohada. 17 de mayo, 16 horas. Tan pronto como terminó la clase, Ryuko corrió de regreso al dormitorio. Ducha. Peinado. Maquillaje. Cambio de ropa. Mientras se rizaba el flequillo, sus 3 compañeras de piso estaban holgazaneando, observándola prepararse como si fuera en público en una obra de teatro, sonriendo, susurrando y, a veces, riendo a carcajadas. Mírala, dijo Ayae, dándole un codazo a Satsuki. Y sigue insistiendo en que no pasa nada con Mizushiro. Sí, dijo Satsuki, apoyando la barbilla en la mano. Nunca la había visto tan arreglada, ni siquiera cuando iba a reunirse con ejecutivos. Pero para este tipo, transformación total. Tsumugi rió entre dientes desde la litera. La verdad es que me alegro de que por fin esté celebrando su cumpleaños. Los últimos 2 años no hizo nada, y ahora, de repente, es hora de una fiesta. Le debemos un agradecimiento a Mizushiro. Pueden parar todos. Ryuko levantó la vista del espejo, molesta pero visiblemente nerviosa. Ya lo dije, no estamos saliendo. La cosa está, en sus inicios. No lo asustes con preguntas raras cuando aparezca, ¿vale? Comportémonos con normalidad. Ayae arqueó una ceja. Llevas 5 meses tras él. ¿Quién dedica tanto tiempo a alguien y sigue diciendo que son solo amigos? ¿Verdad? Si yo fuera un chico y alguien como tú me persiguiera tanto tiempo, ya estaría perdidamente enamorado. A menos que, ya sabes, no le gusten las chicas. Ryuko puso los ojos en blanco. Solo digo, añadió Tsumugi. Te estás esforzando. Tiene fama. Apenas lo hemos visto fuera de fotos promocionales. Solo quiero conocerlo en persona y asegurarme de que no sea un pervertido que solo habla con dulzura. Exactamente, dijo Satsuki. Con los famosos nunca se es demasiado precavido. Ryuko suspiró. Mira, no es un coqueto. Apenas sabe socializar, y mucho menos jugar con la gente. Cuando lo conozcas, entenderás a qué me refiero. Aún así, las 3 chicas intercambiaron miradas de complicidad. Ninguna creyó su negación ni por un segundo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Haruki caminaba por un distrito comercial, mirando fijamente los escaparates. Estaba completamente perdido. No era que no pudiera permitirse un regalo. Todo lo que veía lo podía comprar. Pero el problema no era el dinero. Era la implicación. No quería comprar algo que pareciera un regalo de novio. Cosméticos, perfumes, joyas, vestidos. Pero tampoco quería regalar algo tan genérico que pareciera que no le importaba. Él gimió. Si las cosas entre ellos fueran normales, si Ryuko no se lo hubiera confesado, si su dinámica no fuera tan extraña, él simplemente habría entrado en una boutique, habría pedido algo lindo y habría terminado con eso. ¿Y ahora? Cualquier cosa demasiado personal se malinterpretaría.
Y cualquier cosa demasiado insulsa resultaría incómoda. Un peluche. Demasiado infantil. Flores. Demasiado obvio. Un pastel. Ya tiene uno. Cada opción decía me gustas o no lo intenté. Suspiró, frotándose las sienes. Solo faltaban 3 horas para su encuentro, y aún tenía que volver a casa, envolver el regalo y prepararse. Se detuvo en la acera, repasando mentalmente todo lo que sabía sobre Ryuko. Bueno. Piensa. ¿Qué le gusta? Después de unos momentos, una idea comenzó a tomar forma. La fiesta de Ryuko no fue nada extravagante. Solo una reunión informal en una gran sala de karaoke cerca del campus. Había invitado a 6 o 7 compañeros de clase, además de algunos amigos de otros departamentos y 2 primos. Y, por supuesto, Haruki. Había elegido el lugar precisamente porque estaba cerca de su casa. No quería darle ninguna excusa para que se escapara. Sus compañeras de piso tenían razón. Hacía años que no celebraba su cumpleaños. Todo esto era una excusa. Un montaje cuidadosamente planeado para sacar a Haruki de su cueva creativa por una vez. Y funcionó en su mayor parte. La gente ya había llegado. La música estaba alta, se repartían bocadillos y el pastel reposaba elegantemente en la mesa auxiliar, rodeado de cajas coloridas y bolsas de regalo. Ryuko seguía mirando la hora. 7:37. 7:45. 7:47. 7:51. Recordó la última vez que fueron al parque de atracciones. Él llegó puntual. Ni un minuto tarde. Ni un minuto antes. Ese era precisamente el tipo de persona que era. Aún así, sus dedos estaban más apretados de lo necesario alrededor de su teléfono. Él dijo que vendría. Él vendrá. Ella esperaba. Y entonces por fin la puerta de la habitación se abrió con un crujido. Las compañeras de habitación de Ryuko, Tsumugi, Ayae y Satsuki, fueron las primeras en notar su creciente inquietud. No tardó mucho en que todos los demás se dieran cuenta. Algunos de sus compañeros de clase y amigos no estaban seguros de si eran ciertos los rumores de que su novio, el ahora famoso mangaka Mizushiro, pudiera aparecer. Pero sus 3 compañeras de piso sabían la verdad, y no se la guardaron por mucho tiempo. Pronto, casi todos en la fiesta miraban hacia la puerta al igual que Ryuko. Y luego, la puerta se abrió. Todos miraron hacia arriba al unísono, esperándolo. Pero ¿y por qué me miran así? Sigue con lo que estabas haciendo. Dijo el recién llegado, desconcertado. Era Misaki, la prima de Ryuko. Ryuko parpadeó, luego sonrió rápidamente y se recompuso. Misaki, hola. Por fin estás aquí, te estábamos esperando. Perdón, traje a un par de compañeros de clase a última hora, dijo Misaki, entrando y señalando hacia atrás. Son fans de tu trabajo y me rogaron que los acompañara. Espero que no te importe. 2 chicas la siguieron. Miyu y Yuzuki. No hay problema, dijo Ryuko con cariño. Cuantos más, mejor. Los recién llegados se sentaron cerca del centro de la sala. Eran educados, pero visiblemente intrigados, lanzando miradas furtivas a Ryuko. Su reputación como actriz de doblaje en ascenso la hacía sentir como una celebridad, incluso entre sus colegas. Misaki los había invitado en parte como un gesto amistoso, pero también para darles la oportunidad de conectar con alguien exitoso en la industria. Era el tipo de oportunidad que podría facilitarles las cosas después de graduarse. No tardó mucho para que Miyu y Yuzuki notaran algo extraño. Ryuko seguía mirando hacia la puerta. ¿Todavía no hay alguien aquí?, preguntó Miyu, volviéndose hacia Satsuki, una de las compañeras de habitación de Ryuko. Podría decirse que sí, dijo Satsuki con una sonrisa burlancia. Está esperando a su novio. Sigue diciendo que no pasa nada entre ellos, pero mírala. ¿Novio? Yuzuki levantó una ceja. Los rumores sobre Ryuko y el mangaka Mizushiro llevaban tiempo circulando, sobre todo tras el anuncio del reparto de voces de su anime. Estaban por todos los foros de fans. Espera, ¿te refieres a Mizushiro?, preguntó Yuzuki aturdida. Sí, respondió Satsuki. Quizás aparezca esta noche. Son casi las 8. Si llega tarde, pierde puntos. Miyu y Yuzuki intercambiaron miradas de asombro. Esperaban encontrarse con Ryuko. ¿Pero Mizushiro? Esto fue mucho más allá de lo que esperaban. Me pregunto qué aspecto tendrá, dijo Miyu.
Hay muchísimas fotos de Haruki en internet, intervino Tsumugi. No es modelo, pero sin duda tiene muy buena pinta. Lo suficientemente guapo para Ryuko, de todos modos. Espera, Haruki. Repitió Yuzuki, confundida. Ah, sí. Ese es su verdadero nombre, explicó Ayae. Ryuko lo llama así que lo usamos también. Yuzuki frunció el ceño. Qué curioso, hay un chico en nuestra clase de producción de animación llamado Haruki. Apenas apareció durante nuestro primer año, y ahora solo falta para ir a cibercafés. Los profesores siempre lo usan como advertencia, como: terminarás como él si no te esfuerzas. Espera, ¿todos son de la misma clase que Misaki? Preguntó Tsumugi. Sí, dijo Yuzuki. Misaki, Miyu y yo somos compañeras de piso. En ese momento, Misaki, al oír su nombre, se inclinó. ¿De qué están hablando todos ustedes? Justo decían que el verdadero nombre de Mizushiro es Haruki. Y resulta que uno de nuestros compañeros de clase tiene exactamente el mismo nombre, dijo Yuzuki con una sonrisa. Espera, ¿Haruki viene? Misaki se quedó paralizada. Ella miró fijamente a Ryuko, quien no la había escuchado a través del ruidoso sistema de karaoke. El pánico se reflejó en el rostro de Misaki. Cuando surgieron los rumores sobre Ryuko y Haruki, ella le preguntó directamente a Ryuko si eran ciertos. Ryuko lo negó, y Misaki le creyó. Supuso que habían perdido contacto tras el final de Voces de una estrella distante en enero. Así que hoy invitó a sus compañeros de clase, sin pensarlo dos veces. Si Haruki realmente apareciera ahora y está revelando su verdadera identidad. Misaki le había prometido que mantendría su identidad en secreto en la escuela. Y ahora, sin querer, había puesto a dos compañeros cara a cara con la misma persona que debía ocultar. Ella empezó a pensar en excusas, cualquier cosa para sacar a Yuzuki y Miyu de allí antes de que se dieran cuenta. La puerta se abrió. A las 7:59 en punto, Haruki entró en la habitación, sosteniendo un paquete cuidadosamente envuelto. Inmediatamente vio a Ryuko. Estaba sentada en el sofá central, parecía salida de un anime. Maquillaje sutil, vestido negro, cabello con trenzas que le enmarcaban el rostro y dos mechones cuidadosamente recogidos junto a las mejillas. Incluso había adaptado su estilo a sus preferencias. Cabello largo, paleta monocromática, elegancia discreta. Ella lucía impresionante. Haruki se congeló por un momento. Era raro que la apariencia de una persona lo tomara por sorpresa, pero esta noche, Ryuko lo había logrado. Los ojos de Ryuko se iluminaron al verlo. Se levantó al instante y se acercó. Haruki, finalmente estás aquí. Te estaba esperando. Ella lo agarró de la manga y lo jaló hacia el sofá junto a ella. Alguien sabiamente apagó la música del karaoke para silenciar la habitación. Haruki miró a su alrededor. 16 personas. 15 mujeres. Él era el único chico. Esto va a ser incómodo. Luego, desde cerca. Espera, Haruki. ¿Por qué estás aquí? Haruki se giró. Una cara familiar. Pero no podía recordar su nombre. Perdona, ¿te conozco? Soy yo, Yuzuki. ¿En serio? Llevamos casi 2 años en la misma clase. No me digas que ni siquiera sabes mi nombre. Yuzuki lo miró estupefacta. Él simplemente se veía ahí en blanco. ¿Me estás tomando el pelo? Haruki apenas se había presentado a las clases, rara vez hablaba y ahora ni siquiera recordaba su nombre. La impresión que dejó fue desastrosa rápidamente. Haruki miró a Misaki, sentada junto a Yuzuki. Genial. Debería haberlo visto venir. Si Misaki regresaba, era probable que sus compañeros de clase la acompañaran. Miró a la segunda chica, Miyu. Él la recordó. El entrenador Takahara en la escuela de manejo. El tipo que le gritaba a diario era su padre. Difícil de olvidar. Hasta ahí llegó la idea de mantener un perfil bajo. Haruki, empezó Yuzuki de nuevo, nunca respondiste a mi pregunta. ¿Por qué estás? Entonces se detuvo y entrecerró los ojos. Recordó lo que habían dicho antes. El verdadero nombre de Mizushiro era Haruki. El novio de Ryuko era Haruki. Este Haruki acababa de entrar y Ryuko se había levantado para saludarlo. Ella no era tonta. Yuzuki se giró hacia Miyu, quien parecía igualmente aturdida. Espera, ¿me estás diciendo? Susurró Miyu, ¿eres ese Haruki? ¿Aquel al que todos en línea llaman Mizushiro?
La habitación quedó en completo silencio. Todo el mundo estaba mirando. Haruki se rascó la nuca, debatiendo en silencio cómo responder. Espera, Haruki, ¿eres ese mangaka? ¿Del que todos hablan, Mizushiro? La voz de Miyu interrumpió la charla en la sala de karaoke. La habitación quedó en completo silencio. Haruki hizo una pausa. Luego asintió. Sí, ese soy yo. Podría haber intentado evadir la pregunta, pero ¿qué sentido tenía? Los rumores ya circulaban desde hacía meses. Negarlo solo empeoraría las cosas. Entre los amigos de Ryuko, el nombre de Mizushiro se había relacionado con ella desde hacía tiempo. Por curiosidad, la mayoría lo había buscado en internet, revisado fotos, entrevistas y artículos. Así que, en cuanto Haruki entró por la puerta, varios ya lo habían reconocido discretamente. Ahora, la confirmación final había caído. Pero lo que más sorprendió a todos fue algo completamente distinto. Miyu y Yuzuki eran compañeras de clase de Misaki, la prima de Ryuko. Y, por su reacción, también compartían clases con Haruki. Lo cual significaba... ¿Cómo es posible que no supieran quién era? Era uno de los nombres más comentados en la industria de la animación y, sin embargo, sus propios compañeros de clase no tenían idea. Sonaba ridículo. Pero en realidad, no era tan extraño. Mizushiro era famoso, sí, pero solo en el mundo de la animación y el manga. No todos seguían los chismes de la industria, y mucho menos los nombres reales tras seudónimos. ¿Y Haruki? En la escuela, rara vez aparecía, apenas hablaba y era reservado. Aún así, el momento añadió peso al silencio. Ryuko, viendo todo esto, sintió que se le revolvía el estómago. Sabía que Haruki prefería mantener su identidad en secreto en la escuela. Y ahora, gracias a que Misaki invitó a sus compañeros, todo se había filtrado. ¿Estaría molesto? Ella lo miró. Pero Haruki no estaba enojado, solo cansado. Un poco resignado. Ryuko dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Sinceramente, Haruki nunca esperó mantener su anonimato para siempre. 2 años de silencio fueron más de lo que esperaba. Si así terminaba, que así fuera. El único compañero de clase que conocía era Misaki, y no eran precisamente cercanos. No sentía ningún apego por nadie. No había razón para fingir. Sin mucha fanfarria, se giró hacia Ryuko y le entregó 2 cajas cuidadosamente envueltas. «Feliz cumpleaños», dijo. «Esto es para ti». Ryuko parpadeó sorprendida. 2 regalos. Una caja era larga y plana. La otra era cuadrada, de unos 15 centímetros de lado. ¿Joyas? ¿Un reloj? No, demasiado voluminoso, quizás accesorios. ¿Puedo abrirlos ahora? Preguntó. Claro, dijo Haruki, de repente un poco nervioso. Espero que te gusten. Todos se inclinaron hacia adelante, curiosos. La multitud esperaba algo caro. Al fin y al cabo, él era rico, exitoso y estaba claramente enamorado de ella. Ryuko abrió primero con cuidado la caja larga y plana. Dentro había, un teclado. No es bonito. No tiene temática. Simplemente un teclado mecánico elegante y de calidad profesional. La segunda caja contenía un ratón para juegos a juego. La habitación volvió a quedar en completo silencio. ¿Un teclado y un ratón? Incluso los compañeros de habitación de Ryuko, que estaban acostumbrados a las rarezas de Haruki, lo miraron con incredulidad. ¿Este fue su regalo? ¿Sin joyas? ¿Sin perfume? ¿Sin gestos románticos? Yuzuki y Miyu, todavía conmocionados por toda la revelación del compañero de clase famoso, de repente sintieron un fuerte impulso de retroceder y fingir que no lo conocían. Pero Ryuko solo miró los regalos por un segundo, y luego sonrió. Gracias, dijo en voz baja. Me encanta. Ella también lo decía en serio. No esperaba joyas ni perfume. Y se habría sentido incómoda aceptando algo demasiado caro o íntimo. No eran novios oficialmente, todavía no. Si Haruki le hubiera comprado algo así, habría complicado las cosas. Pero un teclado y un ratón. Eso era perfecto. Ella entendía lo que él pensaba. Ya habían jugado juntos antes. Era su forma de decirle que recordaba lo que le gustaba. Lo que ella no sabía era lo caro que era este conjunto de teclado y ratón. Haruki había ido a una tienda digital de alta gama en el centro de la ciudad.
Tras una presentación entusiasta del dueño, salió con una configuración de primera calidad. Profesional, baja latencia, interruptores personalizados y seguimiento ultra preciso. Básicamente, un equipo serio para alguien que realmente sabe cómo usarlo. ¿De verdad te gusta? Preguntó Haruki, finalmente relajándose. Siempre que sea tuyo, respondió Ryuko sonriendo, me gusta. Haruki se aclaró la garganta y miró hacia otro lado. Entonces Ryuko se puso de pie y se dirigió a la sala. Hola a todos, este es Haruki. Un amigo mío. No mencionó a Mizushiro. De todas formas, la mayoría ya lo sabía. Amigo. Alguien se rió. Vamos, Mizushiro-sensei. Todos somos fans. ¿Podemos darte un autógrafo? Firma mi cuaderno de dibujo. ¿Puedo hacerme una selfie contigo? ¿Solo una? La sala explotó en peticiones alegres. Haruki pareció abrumado por un momento, pero no se negó. No había mucha gente allí, y podría superarlo en unos minutos. Seamos informales, dijo mientras firmaba un cuaderno. Puedes llamarme Haruki, todos somos amigos de Ryuko. No hacen falta seudónimos. Yuzuki y Miyu permanecieron en silencio cerca, todavía procesando toda la situación. No fue a ese momento que la realidad los golpeó. El chico tranquilo y poco impresionante de su departamento era la misma persona que dominaba las listas de animación a nivel nacional. Se giraron hacia Misaki, aturdidos. ¿Lo sabías? Preguntó Yuzuki. Misaki suspiró. Sí. ¿Por qué no nos lo dijiste? Le prometí que lo mantendría en secreto. Sinceramente, si hubiera sabido que venía hoy, no los habría traído. Ella los miró a ambos. Dudo que esto siga siendo un secreto. Pero, puedo pedirte que lo mantengas en secreto de todos modos. Yuzuki asintió solemnemente. Por supuesto. No diremos ni una palabra. Miyu también asintió. Misaki levantó una ceja. Ella no les creyó ni por un segundo. Pero ella había hecho su parte. Si Haruki había sido descubierto, al menos su conciencia estaría tranquila. De vuelta en la habitación, el ambiente era animado. Con Haruki allí, la fiesta había llegado a su punto álgido. Aunque su elección de regalo fue poco convencional, Ryuko parecía genuinamente feliz, y eso era lo único que importaba. Algunos de sus amigos simplemente se encogieron de hombros. Quizás así eran los genios. Sin embargo, sus tres compañeras de habitación pensaban diferente. Intercambiaron miradas. Conocían a Ryuko mejor que nadie. Habían visto sus mensajes nerviosos, sus momentos de tranquilidad, sus paseos nocturnos. También sabían que Haruki había rechazado su confesión antes y que ella no se había rendido. Ahora que estaba allí, sonriendo torpemente con un ratón y un teclado como regalo de cumpleaños, estaban haciendo las verdaderas preguntas. ¿Es que simplemente no tiene ni idea? ¿O algo más? ¿Un muro de acero del olvido? ¿En secreto no te gustan las chicas? Ayae entrecerró los ojos. De ninguna manera, ella lo ha estado persiguiendo durante medio año y esto es todo lo que consigue. Quizás simplemente es lento, preguntó Tsumugi. O tal vez está tratando de no engañarla, agregó Satsuki. Ni hablar, susurró Ayae. Vino hasta aquí. Me dio un regalo. Eso no es nada. Los tres miraron a Ryuko, que se reía junto a Haruki, claramente feliz. Llegaron a una conclusión tácita. Cualquiera que fuera la situación, Ryuko todavía no se había rendido. Lo que significaba que era hora de actuar. Como compañeros de habitación leales y definitivamente la ayudarían a cerrar la brecha. Operación Wing Woman. Activada. Satsuki se levantó primero y se sentó a la fuerza en el lado izquierdo de Haruki. Antes de eso, en el lado izquierdo de Haruki estaba el amigo de Ryuko, y en el lado derecho estaba Ryuko. Sin embargo, la amiga de Ryuko, sentada a la izquierda de Haruki, se mantenía a cierta distancia. Después de todo, para las amigas de Ryuko, Haruki y Ryuko debían ser amigos, como informaron los medios. Nunca los he visto negarlo. Debe estar bien. Si los dos jóvenes amantes se sientan juntos, su pareja naturalmente se mantendrá a cierta distancia de Haruki. Y ahora, Satsuki se apretó a la fuerza y bloqueó por completo el espacio del asiento del lado izquierdo de Haruki, mientras que al mismo tiempo, Ayae siguió a Satsuki y se apretó en el lado derecho de Ryuko. Originalmente, aún había cierta distancia entre Haruki y Ryuko.
Cuando se enfrentaron de esta manera, para hacerles espacio, básicamente pusieron la mano derecha de Haruki y la izquierda de Ryuko directamente contra ellos. Y el último compañero de habitación de Ryuko, Tsumugi, miró la situación y se apretujó nuevamente en el sofá en medio de la caja ya abarrotada. Haruki y Ryuko fueron apretados nuevamente, y quedaron directamente apretados en el medio. Ahora estas 5 personas, de izquierda de derecha, Tsumugi, Satsuki, Haruki, Ryuko, Ayae. Haruki y Ryuko son como los 2 trozos de carne de una hamburguesa, colocados entre los 3 compañeros de habitación de Ryuko, Tsumugi y Ayae, que sirven como pan, y Satsuki, que sirve como lechuga. Al menos para el Haruki actual, la sensación es de mucha deglomeración, sin mencionar la presión en ambos lados, pero en cuanto a la presión en ambos lados, se siente mejor que cuando estaba en secundaria y volvía a casa todos los días después de clases. El autobús, lleno de al menos cientos de personas, sigue estando lleno. Haruki miró todo el palco. Caben más de 30 personas. No sé por qué estas 3 chicas tienen que venir y apretujar sus asientos, pero Haruki no las conoce, y es difícil quejarse de ellas. Aunque Haruki se había distanciado deliberadamente de Ryuko por temor a que ésta lo malinterpretara, si lo apretujaban así, si tenía que inclinarse entre Satsuki y Ryuko, a quien Haruki no conocía. Si llega a tomar una decisión, Haruki seguía dispuesto a permanecer más cerca de Ryuko. No, lo siento. El cuerpo de Haruki se inclinó ligeramente hacia Ryuko. Originalmente, los dos están más juntos ahora, al menos Haruki puede oler la fragancia del gel de ducha y el champú en Ryuko después de bañarse hoy. La expresión de Haruki era un poco avergonzada, pero el cuello de Ryuko estaba sonrojado. Ella miró a sus 3 compañeros de habitación con culpa en sus ojos. ¿Qué estás haciendo? Los 3 compañeros de habitación de Ryuko tampoco estaban dispuestos a ser débiles y sus ojos le devolvían la mirada. ¿Qué estamos haciendo? Te ayudamos a crear oportunidades. En cuestión de segundos, antes de que Haruki pudiera procesar lo que estaba sucediendo, las 4 chicas tuvieron una conversación completa usando solo contacto visual. Entonces Ayae, sentada al lado de Ryuko, casualmente extendió la mano hacia atrás y empujó los hombros de Ryuko hacia Haruki. Antes de que pudiera reaccionar, la cabeza de Ryuko golpeó ligeramente su mejilla. Ah, lo siento. Es demasiado estrecho de este lado. Balbuceó, claramente sorprendida por la audacia de sus amigas. No, está bien, respondió Haruki con la voz un poco rígida. No le importaba estar cerca de Ryuko. Después de todo, eran amigos, pero la chica a su izquierda era otra historia. Ya le había hecho espacio, así que ¿por qué seguía apretujándose? Esta habitación era enorme. ¿Por qué estaban todos amontonados en un solo sofá? Finalmente, se volvió hacia Satsuki y le dijo, tan educadamente como pudo. One-san, ¿te importaría darnos un poco de espacio? Las palabras apenas habían salido de su boca cuando Tsumugi y Ayae, a medio sorbo, escupieron sus bebidas con sorpresa y comenzaron a toser de la risa. Satsuki lo miró parpadeando. One-san. ¿Me acaba de llamar y hermana mayor? Estamos en el mismo año. ¿No pudiste usar señorita o jovencita? Y Ryuko al lado de Haruki, aunque las raíces de sus orejas estaban rojas, no pudo evitar reír inexplicablemente cuando vio que Haruki usó sus habilidades de dolor invisibles para hacer que Satsuki se deprimiera. Ryuko, aunque visiblemente nerviosa, reprimió una risa. Observó la expresión genuinamente confundida de Haruki y no pudo evitarlo. «¿Eres, realmente algo?», dijo entre risas. «¿Qué?». Haruki parpadeó, todavía sin entenderlo. Nada, dijo Ryuko, recuperando la compostura. Se giró hacia él, señalando a los demás. En fin, déjenme presentarlos como es debido. Estas son mis compañeras de cuarto. Tsumugi, Ayae y Satsuki One-san. ¿Compañeros de cuarto? Haruki los miró de nuevo y por fin comprendió. Con razón actuaban como si fueran los dueños del sofá. Ah, ya entiendo. Tu compañero de cuarto te busca para charlar, ¿no? Yo me voy primero, ustedes dos hablarán primero. Dicho esto, Haruki estaba a punto de levantarse y corrió a sentarse afuera, en un lugar libre. No quería entrometerse, sobre todo con el calor que hacía todo, sentado tan cerca de Ryuko, percibiendo su aroma, sintiendo su presencia junto a él. Se estaba volviendo desconcertante. No te vayas. Dijo Satsuki rápidamente, poniéndole una mano en el hombro para que no se moviera. Venimos a verte, ¿sabes?
Hemos oído hablar mucho de ti. ¿Yo? Preguntó Haruki, genuinamente desconcertado. No soy tan interesante. Si quisiéramos una selfie o un autógrafo, lo pediríamos después. No estamos aquí para eso, dijo Satsuki, tomando una cerveza y pasándosela. Es que Ryuko habla de ti todo el tiempo. Cariñoso, amable, carismático, teníamos que comprobarlo por nosotros mismos. Haruki la miró atónito. ¿Dijo eso de mí? No estaba seguro de dónde había sacado esas impresiones. Debía ser algún malentendido. O tal vez Ryuko exageraba sin darse cuenta. Aún así, rechazar la bebida ahora sería incómodo. Gracias, dijo Haruki y tomó la cerveza, bebiéndola de un trago. Entonces a Yae le pasó otro. Ahora me toca a mí. Saludos, dijo con una sonrisa. Bebió de nuevo. Luego Tsumugi dio un paso adelante con un tercero. Las tazas no eran pequeñas, y tres en rápida sucesión ya parecían demasiado. Pero ahora otros asistentes a la fiesta, que no habían tenido excusa para acercarse, se arriesgaban, con la bebida en la mano. Haruki parpadeó, dándose cuenta de que de alguna manera se había convertido en el centro de la fiesta. No quería parecer grosero, sobre todo con los amigos de Ryuko. Siguió bebiendo, vaso tras vaso. Para cuando Ryuko intervino para detenerlo, ya se había tomado más de una docena. Su estómago no estaba lleno, sino su cabeza. Haruki, ya es suficiente, dijo en voz baja. Está bien, de verdad, respondió, aunque su rostro claramente comenzaba a sonrojarse. Ryuko se volvió hacia Satsuki con una mirada penetrante. ¿Qué estás intentando hacer? Ayae se inclinó y susurró. Solo estamos ayudando. ¿Qué significa eso? Los chicos se sinceran cuando están borrachos. Quizás esta noche por fin obtengas una respuesta sincera de él. Ryuko la miró fijamente, su expresión se tensó. Ella había pensado que solo estaban bromeando y burlándose de Haruki por su culpa, pero claramente, sus compañeros de cuarto estaban tratando de hacer algo. ¿No piensas en sus sentimientos para nada?, murmuró. Vino aquí porque confiaba en mí. Esto es una falta de respeto. Ayae se estremeció ante el tono. Ryuko rara vez se enojaba, pero cuando lo hacía, significaba que estaba muy molesta. Está bien, nos detendremos, dijo Ayae rápidamente, haciéndole un gesto a Satsuki para que lo dejara caer. Para entonces, sin embargo, Haruki ya se había tomado casi 2 docenas de copas. No estaba exactamente borracho, pero estaba claramente abrumado. Se disculpó unas cuantas veces para ir al baño, pero cada vez que regresaba, Satsuki se deslizaba nuevamente a su lado como si fuera la dueña del lugar. Finalmente, las vueltas en su cabeza se volvieron insoportables. Lo último que recordaba era a Ryuko cortando el pastel y cantando, antes de que todo se desvaneciera. Al final de la fiesta, todos se habían ido excepto Ryuko, sentada junto a Haruki mientras este yacía desmayado en el sofá. Miró a sus 3 compañeras de habitación, que ahora estaban empacando tímidamente. Lo invité a salir por primera vez, ¿y ustedes 3 lo emborrachan? ¿Qué se supone que debo hacer la próxima vez? ¿Prometerle que no los dejaré venir? Solo estábamos tratando de ayudar, murmuró Ayae. Nos vamos. ¿Puedes encargarte de él, no? No quiero ser la tercera en discordia. Y con eso, salieron corriendo, dejando a Ryuko sola con un Haruki durmiendo en la habitación. Ryuko miró alrededor de la sala de karaoke ahora vacía y dejó escapar un largo suspiro. Originalmente, había planeado que algunos de sus amigos ayudaran a Haruki a llegar a casa después de que se desmayara. Pero en lugar de eso, todos desaparecieron, probablemente por miedo a que los regañara. Ahora se había quedado sola, con un Haruki borracho desplomado en el sofá. Ella lo miró fijamente durante unos segundos. ¿Cómo voy a llevarlo yo sola? Justo cuando estaba considerando si pedir ayuda, Haruki se movió y se sentó lentamente, con los ojos aturdidos. ¿Todos se han ido?, murmuró, parpadeando. Ryuko corrió a calmarlo. No deberías levantarte tan rápido. Encontraré a alguien que te ayude a subir a un taxi. Estoy bien, murmuró Haruki. No te preocupes. Estaba claramente desequilibrado, pero aún así intentó hacerla retroceder. Te acompañaré de regreso al campus, agregó, tratando de sonar sereno. Ryuko parpadeó sorprendido y soltó una risita. Incluso borracho, seguía preocupado por ella. Gracias. Pero ahora mismo debería ser yo quien te acompañe a casa.
En realidad no es gran cosa. No dijo con firmeza. Te invité a salir y mis amigos insistieron demasiado. Quedaste atrapado en medio. Al menos déjame asegurarme de que llegues a casa sano y salvo. Al ver la seriedad en sus ojos, Haruki no discutió más. Simplemente asintió. Ryuko lo ayudó a llegar al ascensor, ignorando sus protestas de que podía caminar bien por sí solo. Antes de irse, pasó por recepción y se encargó de que guardaran los regalos de cumpleaños, tanto los suyos como los de Haruki, hasta la mañana siguiente. Luego, paró un taxi y lo acompañó adentro. En cuestión de minutos, Haruki se había quedado dormido nuevamente en el asiento trasero, con la cabeza inclinada contra la ventana. Ryuko lo miró y negó con la cabeza. ¿De verdad dijiste que estabas bien? Al llegar, le pidió al conductor que la ayudara a subirlo, pagando un poco más por el esfuerzo. Haruki se movió, pero no despertó mientras lo acostaban en la cama. Ryuko le quitó los zapatos con cuidado y puso un cubo de basura a su lado, por si acaso. Era casi la 1 de la madrugada cuando finalmente se sentó. Se quitó los tacones que había usado a regañadientes para la fiesta, con los pies doloridos. Miró hacia la cama donde Haruki dormía, tranquilo y ajeno al caos de antes. No era así como ella imaginaba su cumpleaños. Esperaba una noche divertida e informal. Un bonito recuerdo. En cambio, sus amigos la convirtieron en un desastre. Haruki apenas tuvo tiempo de relajarse antes de verse obligada a beber con desconocidos. Si los roles fueran al revés, ella tampoco querría ir a otra fiesta de cumpleaños. Suspiró, apagó las luces y estaba a punto de salir cuando escuchó una tos. La luz se encendió de nuevo. Ryuko corrió de vuelta al dormitorio justo a tiempo para sorprender a Haruki a punto de vomitar. Ella agarró el cubo de basura y lo sostuvo frente a él, apoyando suavemente sus hombros hasta que terminó. Una vez que se volvió a acostar, Ryuko se sentó en el borde de la cama, debatiendo si aún debía irse. Ella suspiró de nuevo. Supongo que me quedaré. A la mañana siguiente, Haruki se despertó con un dolor de cabeza terrible y un sabor amargo en la boca. Eran apenas las 7. Parpadeó un par de veces, intentando reconstruir la noche anterior. Recordó haber ido a la fiesta de Ryuko, y no mucho después de eso. Miró a su alrededor. Definitivamente era su lugar. De la cocina salían voces y suaves ruidos metálicos. Se puso unas zapatillas y siguió el sonido hasta encontrar a Ryuko cocinando gachas en la estufa. «¿Estás arriba?», dijo ella, mirándolo con una pequeña sonrisa. Haruki la observó con más atención. A pesar de su encanto habitual, sus ojeras y ojos cansados revelaban otra historia. «¿No dormiste?». Ryuko se encogió de hombros. «Un poco. No mucho». Haruki no necesitó preguntar por qué se había quedado. Entre el ligero olor a vómito, la camiseta recién lavada que no recordaba haberse puesto y la ropa secándose en el balcón, era evidente que lo había cuidado. «Gracias», dijo suavemente. Le entregó un tazón de gacha sin decir nada. El silencio era ligero, casi reconfortante, hasta que Ryuko se cruzó de brazos y miró por la ventana, absorta en sus pensamientos. La lluvia golpeaba suavemente contra el cristal. Haruki sorbió la papilla tranquilamente. «¿No estás comiendo?», preguntó mirándola. «Estoy recortando gastos», dijo. Haruki soltó una risita. «Ya te ves genial. ¿Qué intentas perder?». Ryuko se giró para mirarlo, con ojos claros y serios. «Entonces, ¿a tus ojos soy hermosa?». Haruki hizo una pausa, sin saber cómo responder. Ryuko ladeó la cabeza. «Entonces, ¿por qué no te gusto?». «¿Qué?». Haruki casi se atragantó con sus gachas. «¿No soy lo suficientemente bonita?», preguntó con calma. «¿O es algo de mi personalidad?». «Eres demasiado directo», murmuró Haruki, dejando su tazón. Ryuko se apoyó en una mano, observándolo. «Entonces dime. ¿De verdad nunca has sentido nada por mí? ¿Ni una sola vez?». Sabía que Haruki era obtuso, reservado y lento para actuar. Si no preguntaba directamente, nada avanzaría. Aunque él notara cómo se sentía, fingiría no hacerlo. Así que esta vez, ya no siguió fingiendo. «No y no, solo te veo como un amigo», dijo Haruki con firmeza. Ryuko lo miró con una suave sonrisa, imperturbable ante la respuesta. Ella lo esperaba. Incluso después de confesarse meses atrás, nada había cambiado entre ellos. Haruki nunca le dio esperanzas, pero tampoco la evitó ni mostró incomodidad.
Eso solo fue suficiente para que ella se aferrara. Quizás no le gustaba, no podía estar segura. Pero sabía que tampoco le desagradaba. De repente, Ryuko tosió y se abrazó con más fuerza. Solo entonces Haruki se dio cuenta de que aún llevaba puesto el vestido negro de la fiesta de anoche. Sus brazos, hombros y piernas estaban desnudos. Podría haber funcionado anoche, pero el frío de la mañana claramente la estaba afectando. Sin decir palabra, Haruki cogió una chaqueta de su habitación y se la puso sobre los hombros. Toma. Te vas a resfriar. Gracias, dijo Ryuko sonriendo mientras cerraba la cremallera sin dudarlo. Haruki se quedó allí por un momento y luego frunció el ceño. Espera, ¿qué pasa? Solo estoy siendo considerado, pero, ¿por qué se siente como algo más? La habitación se sumió en un silencio incómodo. Ryuko observaba la llovizna que caía afuera. Haruki se concentró en sus gachas. Ninguno dijo una palabra, pero ambos estaban completamente conscientes del otro. Entonces, la puerta principal se abrió. Naoya y Kenta entraron temprano para empezar el trabajo de la semana. Pero en cuanto entraron, se quedaron paralizados. En la mesa del comedor estaba Ryuko, envuelta en la enorme chaqueta de Haruki, con aspecto algo cansado. Haruki estaba sentado a su lado con la ropa arrugada, desayunando como si nada. Los dos asistentes intercambiaron miradas. Las 7:30 no es tan temprano. ¿Se quedó a dormir? Buenos días, jefe, dijo Naoya con cautela. Luego, tras una pausa, se volvió hacia Ryuko. Buenos días, jefa. Haruki casi se atragantó con sus gachas. Ryuko, mientras tanto, no pudo reprimir una risa silenciosa. Bueno, los dejo a ambos a trabajar, dijo con voz suave, poniéndose de pie. Gracias por el desayuno, Haruki. ¿Me prestarás un paraguas, de acuerdo? Antes de que él pudiera responder, ella ya estaba saliendo, con pasos ligeros. Haruki se desplomó en su silla, frotándose las sienes. Genial. Ahora hasta ellos creen que pasó algo. Dejó de pensar demasiado en ello y regresó a su escritorio. Y, mientras tanto, Ryuko llegó a su dormitorio y encontró a sus compañeros de cuarto esperándola como lobos. ¿Y bien? ¿Qué pasó anoche? ¿Te quedaste a dormir, no? Ella suspiró. No pasó nada. Solo lo ayudé a llegar a casa. Estaba borracho. Los tres parecían absolutamente decepcionados. ¡Qué desperdicio! ¿Te quedaste despierto toda la noche cuidándolo? Es un buen tipo, no tan tonto como para creerlo. Si hubieras dado el paso, podría haber llegado a alguna parte. ¿Verdad? Siempre te comportas con mucha alegría, pero en el momento, totalmente pasiva. Ryuko puso los ojos en blanco. Denme un respiro. ¿Por qué terminé con ustedes tres como compañeras de cuarto? Porque el destino sabía que necesitábamos hacerte entrar en razón, replicó una de ellas. Tienes suerte de que ninguna otra chica haya dado el paso. Con la popularidad de Haruki, tarde o temprano ocurrirá. Antes de que Ryuko pudiera responder, sonó su teléfono. Hola. Sí, señorita Ryuzaki. La voz emocionada de su representante resonó en la línea. Ryuko. T-Bone Animation te ha seleccionado para Into the Abyss. Eres una de las 10 actrices de doblaje seleccionadas para la audición del papel principal. La selección final será en 3 días. Oh, eso es genial, dijo Ryuko con una sonrisa, aunque su voz carecía de entusiasmo. No suenas entusiasmado. Sí, respondió rápidamente. Solo estoy cansada. Estuve despierta toda la noche. Pero en el fondo, ella sabía la verdad. Habría estado más emocionada si fuera uno de los proyectos de Haruki. Esto es muy importante, Ryuko, insistió su agente. El guionista es el mismo que estuvo detrás de la mejor animación del año pasado de The Devil's Journey. Mucha más influencia que Mitsushiro en el mundo del anime. Esto es un paso adelante para ti. Lo entiendo. Estaré allí. No te preocupes, le aseguró Ryuko, luego colgó y se desplomó en su cama. Necesitaba dormir urgentemente. Y, mientras tanto, la semana de Haruki no estaba más tranquila. Initialde había llegado a la tan esperada carrera entre Takumi y Keisuke. Los fans estaban pegados a sus pantallas, llenando foros y redes sociales con teorías y entusiasmo. Pero lo que realmente sorprendió a Haruki fue la gran aceptación que había adquirido el libro de los amigos de Natsume.
Gracias a su adaptación al anime, que se emitió en abril, las ventas de manga se dispararon en más de 200.000 copias por volumen. Nuevos fans se suscribían al diario de Echo Show para mantenerse al día con los últimos capítulos. Natsume ahora era más popular que Initial D, incluso cuando este último alcanzó su arco más intenso. Los últimos resultados de la encuesta de la revista fueron ajustados. Dream World. 2, 13 millones de votos. El libro de los amigos de Natsume. 2, 10 millones de votos. De Inicial. 2, 0,8 millones de votos. Un margen muy estrecho. Si Natsume mantenía su liderazgo en el próximo número, Haruki recibiría otra recompensa del sistema. Se mostraba cautelosamente optimista, pero eso no era lo único que tenía en mente. Los preparativos de Kazuya para Puella Magi Madoka Mágica estaban casi terminados. La mayor parte del equipo de animación original había regresado, y se habían incorporado nuevos talentos de la industria. Algo grande se avecinaba. Y Haruki podía sentir la presión creciendo. Después de todo, esta vez estaban trabajando en Puella Magi Madoka Mágica. Haruki y Kazuya habían reunido un total de 300 millones de yenes para la producción. Con ese presupuesto, Kazuya, como era de esperar, alquiló otro edificio de oficinas cerca de la universidad como nueva sede para el equipo de animación. Gracias al éxito de 5 centímetros por segundo y voces de una estrella distante, tanto Haruki como Kazuya se habían hecho famosos en la industria de la animación. Muchos freelancers y antiguos empleados de otros estudios, quienes se encontraban entre proyectos, estaban más que dispuestos a unirse a su producción. Si pudieran trabajar en algo con el mismo nivel de reconocimiento que los dos proyectos anteriores de Haruki, sin duda impulsarían sus carreras. Mientras tanto, la fecha de lanzamiento de los volúmenes del manga Initial D se acercaba rápidamente. La adaptación al anime ya se había negociado meses atrás con Echo Show Publishing. Peppo Animation Studios fue el encargado del anime, ya que Initial D se había convertido en la serie estrella de la revista, con el mayor potencial de popularidad. Naturalmente, el estudio tenía que ofrecer una adaptación de alta calidad. Dado el tiempo necesario para reunir al personal, programar la producción y garantizar altos estándares, el anime fue programado para su lanzamiento en enero del próximo año. Sin embargo, los volúmenes del manga tuvieron una entrega mucho más rápida. Echo Show ya había fijado la fecha de lanzamiento. El primer miércoles de junio. Initial D ya llevaba 50 capítulos serializados. Al igual que con Natsume's Book of Friends, Echo Show recopiló los primeros 30 capítulos en 3 volúmenes e impulsó la promoción con fuerza en las principales ciudades. Pósteres, avances, banners en línea, estaba por todas partes. Haruka incluso le sugirió que hiciera una gira de firmas en regiones cercanas. Pero Haruki había aprendido la lección de la última vez. Declinó cortésmente. En su opinión, la mayoría de quienes asisten a eventos de firmas son fans incondicionales que comprarán los libros de todos modos. Los eventos se realizaban principalmente para conseguir visibilidad en la prensa o involucrar a la comunidad. Con su nivel actual de reconocimiento, un evento local no afectaría significativamente las ventas ni la fidelidad de los fans. Incluso los lectores que no conocían Echo Show sabían que Initial D, Dream World y Natsume's Book of Friends eran sus 3 series favoritas. Cada una competía ahora en el máximo nivel, junto con importantes títulos de otros gigantes editoriales. Así que, independientemente de si Haruki pasó tiempo viajando y estrechando manos o no, eso no cambió mucho. Haruka entendió su razonamiento, pero su falta de interés la sacaba de quicio. No era que tuviera un problema de agenda. Cuando le preguntó, su excusa fue básicamente: prefiero quedarme en casa y jugar. Eso fue demasiado incluso para ella. Insistió en un compromiso. Como mínimo, Haruki tenía que asistir al evento de firmas en Tokio. Después de todo, vivía allí. El autor del mayor éxito de la revista no podía quedarse de brazos cruzados. Haruki cedió. A medida que todo se intensificaba nuevamente, ya podía sentir que su relajada agenda se estaba desvaneciendo. Aún así, el día después de la fiesta de cumpleaños de Ryuko, tuvo un descanso poco común. Sin clases. Nada urgente. Pero durante todo el día, tuvo la extraña sensación de que había olvidado algo. A la mañana siguiente descubrió lo que era. Al llegar al campus y acercarse al edificio de su departamento, notó que una multitud más grande de lo habitual se había reunido en la entrada. Entre los estudiantes había reporteros con cámaras y equipos. Se le hundió el estómago.
Entonces alguien entre la multitud gritó. ¡Ay! Es él. Se ve exactamente igual que en esas fotos de Mizushiro en línea. ¿De verdad es un estudiante aquí? Y así, sin más, todos se abalanzaron sobre él. A Haruki se le cayó el alma a los pies. Ya había tenido encuentros con fans en eventos, en el estudio, pero nunca como este. No fuera de su propia escuela. Fue entonces cuando todo hizo clic. En el cumpleaños de Ryuko, dos de sus compañeras de clase, Yuzuki y Miyu, también habían estado allí. Solo habían pasado 2 días. ¿Cómo habían logrado filtrar esto a tanta gente? Incluso los medios de comunicación. Sensei Mizushiro. ¿Puedes firmarme el libro? Soy un gran fan, ¿puedo tomarme una selfie? Disculpe. Soy de Kabane News. ¿Qué le hizo elegir animación como especialidad? ¿Planea dedicarse a la animación o dedicarse al manga? Lo siento, tengo clase. Pregunta luego. Dijo Haruki rápidamente, manteniendo la cabeza gacha mientras se abría paso. Por suerte, se había avisado a la seguridad de la escuela. Los guardias comenzaron a filtrar a la multitud y a mantener afuera a quienes no eran estudiantes. Haruki logró entrar por los pelos. Dentro, pensó que estaba a salvo. Pero al entrar al vestíbulo, se encontró con más miradas. Docenas de estudiantes, sus alumnos de último año, sus compañeros ya estaban allí, esperando clases o merodeando. La mayoría ya había oído los rumores. Mizushiro, el aclamado mangaka y guionista, era uno de ellos. Un par. Un compañero de estudios de animación. Para muchos de ellos, fue como descubrir que su tranquilo compañero de clase era en secreto una celebridad. La multitud no lo acosó como la de afuera. Algunos pidieron firmas, un par intentó charlar un rato, pero la mayoría simplemente lo observaba con asombro, como si estuvieran viendo una especie en peligro de extinción. Haruki no se quedó mucho tiempo. Fue directo a clase. Dentro alguien susurró. Ahí está. Otro dijo. Amigo, ¿viste esa escena de abajo? Así que es él después de todo. Seguía pensando que Mizushiro y Haruki solo se llamaban igual. Pero el parecido, vaya. Haruki se dejó caer en su asiento y suspiró. Hasta ahí llegó la idea de mantener un perfil bajo. Pero esto no parece real. Haruki, ese Haruki que se salta clases y juega videojuegos todo el día, ¿es en realidad Mizushiro? ¿El creador de 5 centímetros por segundo? Esa película me hizo llorar, y ahora descubro que el creador ha estado sentado junto a nosotros en clase todo este tiempo. Definitivamente faltaba mucho a clase. ¿Pero juegos? Dudo que tuviera tiempo para ellos. Dibujaba 2 mangas y escribía guiones de anime al mismo tiempo. Honestamente, probablemente sacrificó sus calificaciones para mantenerse al día con todo eso. Aún así, ¿por qué no dijo nada? ¿Recuerdas cuando el consejero lo llamó mal ejemplo durante una reunión de clase? Simplemente se quedó ahí, aguantando. Mientras tanto, estaba produciendo un anime exitoso todo el tiempo. Si se lo hubiera dicho a alguien, nuestra escuela podría haberlo usado en su beneficio. Olvídate de los premios escolares. ¿Sabes cuánto dinero genera su trabajo? Solo el libro de los amigos de Natsume vende millones por volumen. Y luego están 5 centímetros y voces de una estrella distante, decenas de millones de visitas en un solo año. Llenar una solicitud de beca no merecería la pena. Todavía no puedo creerlo. Llevo medio año siguiendo a Initialden y se me ocurrió buscar la cara de Mizushiro en internet. Si nadie hubiera compartido esa publicación en nuestro grupo de clase, jamás me habría enterado. Espera, ¿quién fue el primero en compartirlo? Estoy bastante seguro de que fue Yuzuki. Fue a una fiesta de cumpleaños donde apareció Haruki, y la gente sabía quién era en realidad. Ella lo publicó, y así se difundió. Entonces, ¿cómo llegó esto a la gente de fuera de la escuela? Ni idea. Probablemente alguien presumió con sus amigos, y de ahí en adelante se popularizó. Una vez en internet, no tarda en hacerse viral. La clase estaba repleta de gente charlando hasta que entró Haruki. En el momento en que cruzó la puerta, la habitación quedó en completo silencio. Todas las cabezas se giraron hacia él. Haruki parpadeó, sin saber cómo reaccionar. Con un suspiro, se dirigió a su asiento habitual en la esquina trasera y se sentó. Pero en el fondo, sabía que su vida discreta en el campus había terminado. Captó la mirada de Misaki. Ella le dirigió una mirada de disculpa. Miró a Yuzuki y Miyu.
Ambas apartaron la mirada de inmediato. No esperaban que sus chismes causaran tanto revuelo ni que los fans y la prensa se congregaran fuera del edificio. Realmente había una diferencia de carácter. Misaki había guardado su secreto durante más de medio año sin decir palabra. Yuzuki y Miyu. Solo 2 días, y toda la ciudad lo supo. Haruki estaba frustrado, pero se adaptó rápidamente. Siempre lo había hecho. Al poco tiempo, incluso compañeros con los que apenas hablaba se le acercaron. Algunos le pidieron autógrafos. Algunos querían fotos. Otros, en su mayoría chicas, le preguntaron si podía enseñarles a dibujar manga. La clase empezó poco después. Lo que más sorprendió a Haruki no fue la atención de los alumnos, sino la del profesor. Era alguien que a menudo lo criticaba por su falta de motivación. Pero hoy, el profesor sonrió más que nunca, incluso elogiando sus recientes esfuerzos creativos. La escuela acababa de confirmar su identidad y se dio cuenta de que podía utilizarla con fines publicitarios. Un famoso dibujante de manga y guionista de su propio programa de animación. Los profesores estaban sorprendidos, incluso conmocionados, pero también emocionados. Los logros de Haruki no encajaban perfectamente con el currículo, pero se acercaban bastante. Los administradores ya estaban discutiendo cómo presentarlo en el material promocional para la próxima temporada de ingreso a la universidad. Haruki se sintió raro todo el día. Los profesores de repente lo trataron como un invitado de honor. Los estudiantes se comportaron como si fueran sus admiradores. Incluso el consejero, normalmente indiferente, lo llevó aparte para preguntarle si estaba bien y si la escuela podía ayudarle con algo más allá de lo académico. A Haruki no le importó mucho esta repentina ola de atención. El verdadero problema eran los fans. Algunos habían empezado a viajar desde toda la ciudad y más allá solo para verlo. Esa tarde, la noticia estalló en los sitios de fans y las redes sociales. Mizushiro era un estudiante universitario que se especializaba en animación en Tokio. En ese momento, Haruki solo pudo suspirar. Había ocultado su identidad durante 2 años. Pero con el éxito llegó la exposición, y esto fue parte del costo. Aún así, comparado con las celebridades de la industria del entretenimiento, su vida era manejable. No lo perseguían los paparazzi. Solo algún que otro curioso camino a clase. Al día siguiente, mientras todavía había estudiantes apiñándose para pedirle autógrafos o fotos y unos pocos aficionados al manga demasiado entusiastas tratando de hacerse amigos de él, las cosas ya se habían calmado un poco. Pero la atención de Haruki no estaba en ellos. Se centró en el nuevo número de Shroudline y sus últimos rankings de popularidad. En el número anterior, la diferencia entre Initial D, el libro de amigos de Natsume y el mundo de los sueños había sido mínima. Dreamscape acababa de concluir un arco argumental importante y se encontraba en una fase de transición. Mientras tanto, Natsume seguía en emisión, e Initial D acababa de iniciar una carrera decisiva contra Ryosuke Takahashi. Incluso Haruka creyó que una de las obras de Haruki ocuparía el primer lugar esta vez. Aún así, los fans del mundo de los sueños de Arir no se rindieron. Se animaron mutuamente en línea de votar y mantener la serie en la cima. En respuesta, los fans de Natsume e Initial D se movilizaron con la misma intensidad. Chats grupales de fans llenos de recordatorios. Inicia sesión, vota, no te relajes. El número de usuarios conectados al portal de votación de Shroudline se disparó. Entre las dos series, Natsume e Initial D tenían ventaja. Muchos fans votaron por ambas, ya que fueron creadas por el mismo autor. Finalmente, a medianoche, se publicaron las clasificaciones. En el sitio web oficial, Natsume's Book of Friends obtuvo el primer puesto con 2,21 millones de votos. Initial D le siguió de cerca con 2,20 millones. Dream World quedó en tercer lugar, a solo unos cientos de votos. Y justo cuando Haruki estaba procesando esto, la voz del sistema sonó en sus oídos por primera vez en semanas. Felicitaciones al anfitrión por alcanzar el primer puesto en Shroudline. Te has ganado un sorteo de nivel S. Sigue así. Esta vez el sistema sonaba inusualmente amigable. Haruki dejó escapar un largo suspiro. Habían pasado 2 años desde que llegó a Tokio. De ser un completo desconocido a donde se encontraba ahora, no había sido un camino fácil. Había renunciado a muchas cosas. Fines de semana, salidas, tiempo con amigos. Mientras otros salían de fiesta o se relajaban, Haruki se quedaba despierto dibujando o planeando guiones.
De vez en cuando, jugaba a videojuegos, pero ese era su único descanso real. Hacerlo unos días está bien. Hacerlo 2 años seguidos. Eso requiere algo completamente distinto. Quizás por eso el sistema lo había elegido. Pero ahora hay una lotería de rango S. Haruki sospechaba que superar la línea Shroud le otorgaría tal recompensa. Aún así, verlo confirmado lo llenó de emoción. Mejor aún. La victoria vino del libro de amigos de Natsume. No le preocupaba inicial D. Su impulso casi garantizaba un futuro primer puesto. Pero Natsume probablemente había alcanzado su máximo nivel de popularidad. Si no hubiera alcanzado la cima ahora, quizá no tendría otra oportunidad. Afortunadamente, su base de fans femeninas respondió y lo empujó al éxito. Lo que significaba que cuando Initial D inevitablemente tomara el primer lugar pronto, Haruki tendría 2 sorteos de lotería de nivel S. Por supuesto, superar a Shroudline no era su objetivo final, ni mucho menos. Tampoco lo era simplemente convertirse en un éxito de temporada en el mundo del anime. Las verdaderas ambiciones de Haruki estaban ligadas a lo que esas 2 recompensas de rango S tenían reservado. La idea de tener 2 oportunidades de ganar la lotería de nivel S en un futuro cercano hizo que Haruki sintiera una oleada de emoción. En ese momento, ya había ahorrado suficientes puntos mundiales para obtener un título estándar de rango S. Con Initial D y el libro de los amigos de Natsume aún en curso, pensó que, sin importar lo que el sistema le lanzara, tendría opciones cuando llegara el momento de comenzar su próximo proyecto. En ese momento, Initial D se encontraba en plena competencia entre Takumi y Ryosuke. Tras ello, llegó el desafío del equipo emperador y, finalmente, Takumi se unió al equipo profesional de Ryosuke. Y ese, pensó Haruki, sería un buen lugar para terminarlo. Si bien la mayoría de los fanáticos esperaban que Initial D continuara con Takumi convirtiéndose en el número 1 en Gunma, luego en Japón, y luego eventualmente compitiendo profesionalmente en el escenario mundial, Haruki no compartía esa visión. La serie original no llegó tan lejos y no tenía ningún deseo de estirar la historia más allá de su arco natural solo para cumplir con las expectativas de los fanáticos. Además, el Initial D original ya había mostrado signos de desgaste cuando Takumi se unió al equipo de Ryosuke. La emoción pura de correr por carreteras de montaña empezó a dar paso a un drama más convencional. No estaba mal, pero no era tan emocionante. Haruki no tenía ningún interés en prolongar una serie para obtener ganancias, solo para ver cómo perdía impulso y alejaba a los fans de toda la vida. No era de esos autores que se aferraban a una obra popular hasta el final, entregando un final mediocre solo para mantener los ingresos. En todo caso, el sistema le dio más títulos buenos de los que podría conseguir en toda su vida. Así que, en lugar de exprimirlo todo de una serie, prefería terminarla bien y seguir adelante. Lo mismo ocurrió con el libro de los amigos de Natsume. Llevaba casi 2 años serializado, y Haruki ya había seleccionado los arcos argumentales más impactantes del original. Lo que quedaba no estaba mal, pero claramente no alcanzaba la calidad de los capítulos anteriores. Pensó que sería mejor terminar las cosas con gracia mientras la serie aún era querida. Claro, ese plan dependía de una cosa: tener listo el siguiente proyecto. E incluso si empezaba a terminar Initial de pronto, le llevaría al menos 6 meses llegar al final que quería. En cuanto a la lotería de rango S que acababa de ganar, Haruki se sintió tentado, pero decidió esperar. Incluso si planeaba terminar ambos mangas, tendría que informar a Shroudline y Echo Shroud Publishing con bastante antelación. Y estaba seguro de que no tomarían la noticia a la ligera. 2 de sus 3 series emblemáticas eran suyas. Si ambas terminaran a la vez, les afectaría mucho. Naturalmente, contraatacarían. Así que por ahora, continuaría ambas series durante al menos otro medio año. Especialmente con el anime de Puella Magi Madoka Mágica a punto de entrar en producción. Eso por sí solo consumiría gran parte de su tiempo y atención. Si sacara ahora una nueva obra del sistema solo lo distraería, especialmente si fuera algo excepcional. Así que, por ahora, dejó de lado la tentación. Primero, terminar los proyectos actuales. Sábado por la noche T-Bone Animation Studios. Las audiciones de casting para el papel principal en Dream to the Abyss estaban en marcha. Ryuko quedó 10ª en la lista de audiciones. Comparada con los nerviosos actores de doblaje de varias agencias, ella parecía tranquila. Todos los presentes se consideraban actores de doblaje experimentados y reconocidos en la industria.
Pero a medida que el día avanzaba y se hacía evidente que la competencia era reñida, la presión empezó a abrumarlos. No Ryuko. Había pasado por esto demasiadas veces como para preocuparse. Desde su debut, había prestado su voz a papeles en voces de una estrella distante, 5 centímetros por segundo y a Noana. Todos eran papeles que se había ganado con esfuerzo y sin prisas, más que por influencia de su agencia. De hecho, había aprendido por las malas a no esperar mucho de estas audiciones. A menudo ofrecía actuaciones más impactantes que las de quienes conseguían los papeles pero nunca los conseguían. ¿Por qué? Por los contratos y la política. Su contrato actual le daba demasiada libertad. Se había negado a renovar con condiciones más estrictas, lo que significó que la agencia no invirtió mucho en impulsarla entre bastidores. Y sin ese impulso, muchos papeles se le escaparon. Pero ella no se arrepintió. Si hubiera aceptado un contrato más estricto, habría perdido el control de su carrera. Cuando recibió la oferta para voces de una estrella distante, tomó la decisión al instante. Pero la mayoría de los actores de doblaje no tenían esa libertad. Incluso si les encantaba un proyecto, tenían que consultarlo con su agente, quien a su vez lo consultaba con los superiores, y para entonces, la oportunidad podría haberse esfumado. Así que hoy, Ryuko vino solo para ver qué tal iba. Si los productores reconocían su talento, genial. Si no, no importa, porque de todas formas no tenía nada más planeado esa noche. Finalmente, alrededor de las 7 de la tarde, llegó su turno. Ella entró en la sala de audiciones. 7 u 8 personas estaban sentadas en una mesa frente al escenario. En el centro había una mujer vestida, inusualmente. Tras un cartel que decía productora, observaba a Ryuko con una mirada curiosa y ligeramente divertida. ¿Eres Ryuko? Tan pronto como Ryuko entró, notó a la mujer inusualmente vestida sentada en la mesa central. Con un atuendo masculino y barba postiza incluida, la mujer sin duda destacaba. Incluso con ese atuendo tan peculiar, su atractivo era evidente. Ryuko había hecho su tarea antes de venir y la reconoció inmediatamente. Saya Tachibana, la productora de Into the Abyss. Más importante aún, también estuvo detrás de Devil's Journey, uno de los mayores éxitos de anime del año pasado. Si no fuera por Devil's Journey, Anohana podría haber arrasado con todos los premios principales. Ryuko sabía que Saya era una figura capaz y respetada en la industria, pero no esperaba esto. El extraño disfraz o la forma en que Saya la miraba. Esa mirada, le recordó la forma en que los chicos de secundaria solían mirarla. ¿Le estoy dando demasiadas vueltas? Ryuko se quitó ese pensamiento de la cabeza, se acercó al micrófono y se presentó con calma. Saya, sentada en el centro, la observaba con una expresión débil e ilegible. «Qué desperdicio», pensó. Tanto potencial desperdiciado en un tipo como Mizushiro. Una chica como esta, y se interesa por alguien como él. Debe ser solo superficial. Probablemente no tenga mucha profundidad interior. Pero incluso mientras Saya pensaba eso, su actitud comenzó a cambiar. A medida que avanzaba la audición de Ryuko, su interpretación se agudizaba. Emoción, control, tono. Todo encajaba a la perfección. Saya se encontró inclinándose. La suposición de que Ryuko conseguía sus papeles solo porque era la novia de Mizushiro comenzó a desmoronarse. Ryuko tenía un talento genuino. Su interpretación vocal no le hacía sombra a ninguna de las actrices conocidas que habían audicionado antes que ella. De hecho, su voz encajaba mejor que la de la mayoría en el papel de Cory. Aún así, Saya no se apresuró a tomar una decisión. Varios otros candidatos también la habían impresionado. Después de más de 10 minutos, la audición finalizó. Gracias, dijo uno de los asistentes. Les contactaremos en 3 días con los resultados. Cuando Ryuko salió de T-Bone Studios, eran casi las 7:30 p.m. Con hambre y sin ganas de pensar demasiado, entró en una tienda de ramen cercana. Pero justo cuando ella se estaba sentando, alguien más entró. Era Saya. La coincidencia no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Dos mujeres de aspecto llamativo entrando en la misma pequeña tienda de ramen. Se reconocieron al instante. Ryuko asintió cortésmente. Productor Tachibana. Hola. Oh, hola, respondió Saya casualmente, y luego se sentó a su lado sin dudarlo. ¿A ti también te gusta este lugar? La primera vez, de hecho, respondió Ryuko. Quizás me acabe gustando después de hoy.
Lo harás, dijo Saya con una sonrisa. La base de la sopa aquí es increíble, y su aceite de chile te cambia la vida. ¿Aceite de chile? Ryuko no sabía cómo responder. Saya ya parecía demasiado amigable para alguien que solo había conocido durante una audición. Al mirar de reojo, Ryuko vio a Saya verter una cantidad aterradora de salsa de chile en su caldo cremoso, tiñéndolo de un rojo intenso. El intenso aroma a especias la impactó de inmediato, provocándole un hormigueo en la nariz. Saya, sin embargo, siguió adelante con entusiasmo. Ryuko apartó la mirada y se concentró en su propio cuenco. Apenas había comenzado a comer, esperando que la comida transcurriera tranquilamente, cuando de repente Saya volvió a hablar. Señorita, y en realidad, no importa, la llamaré Ryuko. Ryuko levantó la vista. Claro. ¿Estás saliendo con Mizushiro, no? Eso la tomó por sorpresa. Se atragantó a mitad del bocado, tosió y se secó los ojos. ¿Por qué preguntas eso? Logró preguntar finalmente. No hay motivo, dijo Saya sonriendo. Solo tengo curiosidad por él. Al fin y al cabo, Into de Abyss aspira a ser el mejor anime del año. Ahora mismo, la mayor amenaza es 5 centímetros per second. Naturalmente, quiero conocer a mi competencia. Ryuko frunció el ceño ligeramente. ¿Quieres conocerlo? No le importaba mucho que Saya viera a Haruki como un rival. A este nivel, los resultados eran más importantes que la rivalidad. Ella respondió con calma. Creo que es un genio de la animación. Saya asintió lentamente. Ya lo he oído. También me llamaron genio alguna vez. Pero sé cuál es mi postura. Pregunto por pura curiosidad. Después de años en esta industria, es raro encontrar a alguien que realmente me haga sentir desafiada. Por eso siento curiosidad por él. No te pongas a la defensiva, no estoy aquí para robarte a tu novio. No lo entiendes, dijo Ryuko, cambiando de tono. No se trata de estar a la defensiva. Ella miró a Saya con tranquila convicción. A mi entender, a su lado, cualquier otro supuesto genio parece menos impresionante. Ryuko no lo decía para presumir ni exagerar. Había trabajado estrechamente con Haruki durante años. Había visto su proceso, su mentalidad, su instinto, y lo sabía. Saya entrecerró los ojos levemente. ¿Estás diciendo que estoy por debajo de él? Lo soy, respondió Ryuko sin pestañear. Saya se rió. ¿Por qué? ¿Solo porque estás enamorada de él? No, dijo Ryuko. Es porque lo entiendo. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Preguntaste por él porque 5 centímetros por segundo te hacía sentir presión, ¿verdad? Eso dice mucho. Saya no respondió, pero su silencio fue suficiente. ¿Pero sabes qué es gracioso? Continuó Ryuko. Sientes esa presión. Pero él ni siquiera sabe quién eres. Incluso cuando Devil's Journey venció a Anohana el año pasado y ganó el premio anime del año, a él no le importó. Para él, Anohana no era una obra maestra. Fue solo una actuación decente. Estaba contento, pero solo como se alegra alguien cuando su hijo menor finalmente queda entre los 10 primeros. Con ese orgullo tranquilo y contenido. Pero su objetivo no es estar entre los 10 primeros. Es el número 1. La mirada de Ryuko se mantuvo firme. Esa confianza no nace del ego. Nace de la capacidad. No dijo todo esto para provocar a Saya. Simplemente decía la verdad tal como la veía. Si Saya lo tomó como algo personal o no, era cosa suya. Saya no respondió de inmediato. Solo sonrió. Lo estás sobreestimando. Anohana podría estar ya en la cima de su carrera. No estoy tan segura, respondió Ryuko con una suave sonrisa. Has oído hablar de Madoka Mágica, ¿verdad? Saya levantó una ceja. ¿No crees realmente los rumores de que es solo un proyecto comercial diseñado para ganar dinero? Si lo conocieras como yo, dijo Ryuko, lo entenderías. El dinero apenas le importa. Lo que lo motiva es ser el primero en el ranking. Primero en manga, primero en anime trimestral, primero en premios anuales. No he leído el guión de Madoka, pero por lo que sé de él, aspira a que sea el número 1 este invierno, o incluso más. Si yo fuera tú, añadió, prestaría más atención a Madoka Mágica que a intentar superar los 5 centímetros por segundo. Con eso, Ryuko se levantó y pagó la cuenta. Saya no la detuvo. Solo vio cómo Ryuko desaparecía por la puerta principal de la tienda.
Se sentó allí por un largo rato, dejando que el caldo picante se enfriara. Madoka mágica, ¿eh? Ryuko no esperaba nada de su audición en T-Bone Animation. Honestamente, solo había ido a probar suerte, y su actitud despreocupada durante ese encuentro casual con la productora Saya lo reflejó. Pero 3 días después, recibió una llamada sorprendente. Había sido seleccionada para el puesto. Ella miró el mensaje con incredulidad. Espera, ¿qué? Las producciones a gran escala como Into the Abyss solían estar rodeadas de una feroz competencia. Decenas de agencias competían entre bastidores para conseguir papeles para sus talentos. Ryuko estaba segura de que, en los días posteriores a las audiciones, los productores, especialmente Saya, habían recibido muchas de estas agencias. ¿Y el de ella? Su agente probablemente no había hecho absolutamente nada. Eso hizo que la decisión del casting fuera aún más extraña. La agencia de Ryuko estaba igual de atónita. Su agente había enviado su currículum como simple formalidad, sin esperar que consiguiera el puesto. No se habían hecho llamadas ni se había cerrado ningún trato. Y sin embargo, allí estaban. No cuadraba. Ryuko intentó racionalizarlo. Quizás su actuación había destacado más de lo que creía. O quizás, fue algo que le dijo a Saya después de la audición. Esa conversación mientras comían ramen no había sido planeada, pero quizás le causó una buena impresión. Aún así, desde un punto de vista objetivo, no pensó que su audición fuera tan excepcional. Unos días después, su agente la acompañó a T-Bone Animation para firmar el contrato. Ryuko no pudo contener la curiosidad. ¿Puedo preguntar, por qué yo? Le preguntó cortésmente a uno de los miembros del personal. Uno de los coordinadores de producción respondió con una vaga sonrisa. Tu actuación fue excelente y, sinceramente, me pareció que encajó a la perfección. Además, bueno, nuestro estudio también se encarga de Initial de este año. Ryuko comprendió inmediatamente la implicación. Incluso si Saya veía a Haruki como un rival, la realidad era que T-Bone Animation estaba trabajando con él. E independientemente de lo que estuviera sucediendo en sus vidas personales, la mayoría de la gente todavía asumía que ella y Haruki estaban juntos. Si su actuación de voz estaba a la altura, no había razón para no contratarla. Era un gesto de buena voluntad. Uno que no les costó mucho, pero que podría ser valioso en el futuro. El ascenso de Haruki en la industria fue innegable. Con tan solo 20 años, ya era uno de los mangakas y escritores de animación más influyentes del país. ¿Quién sabía hasta dónde llegaría? Para un estudio como T-Bone, construir ese puente, por pequeño que fuera, tenía sentido. Ryuko lo entendió. Pero aún así le dolió. Quería que el puesto fuera suyo solo por méritos propios. No quería deberle nada a nadie, ni siquiera a Haruki. Aún así, no era de las que se lamentaban. Si se hubiera beneficiado de la conexión, se habría esforzado más para conseguir el papel. Pero ¿cómo podría pagarle a Haruki por algo así? No necesitaba dinero. Había rechazado todas las confesiones indirectas que ella le había enviado. Ni siquiera subir de rango en un videojuego significaría nada. ¿Por qué es tan difícil? Ryuko suspiró y enterró el pensamiento. Mientras tanto, en el apartamento de Haruki. No lo entiendo, dijo Haruka frunciendo el ceño. ¿Quieres terminar Initial D y el libro de los amigos de Natsume en 6 meses? ¿Por qué? Haruki se recostó en su silla. Porque ya es hora. Esa no es la respuesta. Se cruzó de brazos. Initial D acaba de llegar al arco del equipo profesional de Takumi. Queda mucho material. Y Natsume ni siquiera tiene una trama estricta. Podría durar para siempre. Si se tratara de quedarse sin ideas, lo entendería. Pero llevo 2 años trabajando contigo. No te sientes como alguien que se haya agotado creativamente. No hay bajada de calidad. Sigues gestionando varios proyectos de anime por tu cuenta sin perder el ritmo. Haruki no discutió. Tú eres el creador, continuó, así que, en última instancia, la decisión es tuya. Pero no olvides que la serialización del manga es un trabajo en equipo. Exo Shroud ha invertido mucho en estas 2 series. Si ambas terminan al mismo tiempo, habrá un vacío enorme en Shroud Line. Sin mencionar la caída de lectores. No pido que los acabemos ahora, dijo Haruki. Lo que digo es, dentro de 6 meses. Haruka se quedó en silencio por un momento. Entonces dime, ¿por qué ahora?
Estas dos series son de esas con las que la mayoría de los artistas solo sueñan. Estás en lo más alto del ranking de revistas. ¿Por qué no dejarlas un poco más? La voz de Haruki se mantuvo serena. Porque quiero que sigan siendo geniales. No que se desvanezcan. Haruka hizo una pausa. Podía ver su firmeza. Pero ella insistió. Te tomó 2 años llevar el libro de los amigos de Natsume al número 1. Initial D apenas ahora está alcanzando su máximo auge. Si continúas, podría convertirse en una de las series más icónicas del país. Algo de lo que la gente hablará incluso dentro de 10 o 20 años. Y quizá así sea, dijo Haruki. Pero quiero que se recuerde por las razones correctas, no porque se haya quedado demasiado tiempo. ¿Y el dinero? Preguntó. Si cancelas ambos, tus ingresos bajarán. Se rió entre dientes. Entonces haré algo mejor. Haruka lo miró fijamente. ¿Qué estás tratando de demostrar? Que no he terminado. Haruki la miró directamente. ¿Ser el número 1 en Shroudline? Eso es solo un punto de control. No la meta. Haruka suspiró. ¿Hablas en serio sobre esto? Soy. Ella no respondió de inmediato. Se dio cuenta de que ella había sopesado los riesgos y las consecuencias antes de mencionarlo. Intentar discutir solo lo alejaría y ella no quería eso. De acuerdo, dijo finalmente. Informaré a la compañía. Pero prepárense, no les va a gustar esto. Haruki asintió. Ya me lo imaginaba. Lo que dijo Haruka era cierto. Los ejecutivos de Echo Show Publishing se quedaron atónitos al saber que Haruki quería terminar sus 2 mangas actuales. Mizushiro, ¿qué estás pensando? 2 de las series más populares del país, ¿y quieres terminar ambas? ¿No os dais cuenta de cuánta atención e ingresos sigue generando la serialización continua de estos títulos? El editor en jefe Katsumi sintió que le venía un dolor de cabeza en el momento en que Haruka le dio la noticia. Ya había visto este tipo de cosas antes. Creadores en plena ola de éxito que de repente decidían abandonar sus series populares, generalmente en nombre de ideales artísticos o buscando un nuevo rumbo. La mayoría terminaba arrepintiéndose. Y sin embargo, Haruki no era como la mayoría. Para entonces, el talento de Haruki era ampliamente reconocido, no solo en Echo Shroud, sino en toda la industria. Incluso mientras hacía malabarismos con 2 mangas serializados, se las había ingeniado para liderar la producción de 3 animes de éxito. Katsumi no dudaba de la capacidad de Haruki para crear otro éxito. Pero Echo Shroud seguía siendo un negocio. Y los negocios minimizan el riesgo. Sí, podría volver a tener éxito. Pero ¿qué pasaría si no lo lograra? El problema era que el contrato de Haruki no incluía ninguna restricción sobre cuándo podía terminar una serie. Había sido precavido al firmarlo. Si insistía en terminar ambas, no habría mucho que pudieran hacer. Me jubilaré en unos meses, murmuró Katsumi, frotándose las sienes. ¿Y esto es lo que me queda? Suspiró y llamó a Haruka. La petición de Haruki nos pone en una situación difícil. Más de la mitad de nuestros lectores actuales siguen sus 2 obras en Shroudline. Si las termina, la revista sufrirá un duro golpe. Pero por lo que dices, se mantiene firme en su postura, aún así, es joven. Habla con él de nuevo. Intenta convencerlo de que lo reconsidere. ¿Y si no puedo? Preguntó Haruka. Por eso te pido que te esfuerces más, dijo Katsumi mirándola. No oí lo que quiero decirle y si de verdad no puedo hacerle cambiar de opinión, insistió con tono serio. Esperaba que Haruki lo reconsiderara, pero en el fondo sabía que probablemente no lo haría. No se trataba solo de persuadirlo. Definiría su relación de ahora en adelante y afectaría la opinión de Haruki sobre Echo Shroud como editorial. El aire se puso tenso. Katsumi sonrió de repente y rompió el silencio. Entonces, ¿qué opción tenemos? No vamos a convertirlo en nuestro enemigo. Que siga adelante. Eso le dará problemas al próximo editor jefe. Ya casi me voy. Y, sinceramente, con la trayectoria de Haruki, es mejor apostar por lo que pueda crear próximamente que aferrarse a lo viejo por miedo. Presentaré una recomendación antes de irme, añadió. Pero lo que decidan los ejecutivos después, no lo puedo decir. Entiendo. Haruka asintió con un silencioso suspiro de alivio. En privado, ella estuvo de acuerdo con Katsumi. Como profesional, había intentado advertir a Haruki.
Tenía sentido mantener el impulso, dejar que ambos proyectos siguieran su curso y luego lanzar algo nuevo. Pero como amiga y alguien que creía en su ambición, ella lo apoyó. Si el objetivo de Haruki no era solo dominar las filas de Echo Shroud, sino alcanzar algo más alto, entonces sí, terminar con Initial D y el diario de amigos de Natsume fue la decisión correcta. Comparado con los títulos de acción de primer nivel de Gilded Lock and Chain Veil, Natsume carecía de la misma fuerza. Initial D, aunque sobresaliente, seguía perteneciendo a un género nicho. Las historias deportivas de los desvalidos. La tendencia de la industria, tanto a nivel local como global, se mantuvo. El manga de batallas reinaba. Si Haruki realmente quería dejar un legado que definiera una era, entonces empezar una nueva serie, posiblemente en el género de acción, no solo era razonable. Era necesario. Pero, el manga de acción era un ámbito brutal. Incluso Dream World, creado por Airi, tuvo dificultades para destacar a pesar de los elogios de toda la industria. Los departamentos editoriales de Gilded Lock and Chain Veil estaban repletos de creadores de élite que dominaban la categoría. La mayoría de los manga de acción de otros autores apenas lograron destacar. Incluso hubo un dicho en el mundo del manga. Si quieres ser un buen mangaka, ve a cualquiera de las 7 editoriales más importantes. Pero si quieres ser excelente, ve a Gilded Lock and Chain Veil. ¿Podría Shroudline con su catálogo más experimental y diverso en géneros realmente ofrecerle a Haruki la plataforma para escalar más alto? Después de todo, la fortaleza de Shroudline también fue su debilidad. Abarcó todos los géneros, y aunque muchas obras de primera clase surgieron de allí, romance, terror, detectives, batallas, rara vez produjo el tipo de mega éxito generacional que perduró en la conciencia pública durante décadas. En las semanas siguientes, Haruki volvió a sumergirse en el trabajo. No estaba aprendiendo técnicas de animación en sí, sino a comunicarse con claridad con sus equipos de producción, a transmitir la intención y a preservar los matices en cada etapa del proceso. Al fin y al cabo, cada adaptación filtraba su visión original. Que ese filtro fortaleciera o diluyera su obra y dependía enteramente de él. Afortunadamente, Haruki aún tenía una buena base en animación. Si bien sus calificaciones habían sido promedio en la escuela, no empezaba desde cero, y Kazuya vio su esfuerzo y lo guió sin dudarlo. El progreso llegó rápidamente. Mayo pasó volando. Mientras tanto, Ryuko estaba ocupada tras firmar un contrato de doblaje con T-Bone Animation. Hacía días que no veía a Haruki. Sintió una punzada de arrepentimiento. En su fiesta de cumpleaños, había vuelto a casa con su abrigo puesto y compartiendo su paraguas. Eso le había dado 2 excusas perfectas para volver a verlo. Una para devolverle el abrigo y otra para devolverle el paraguas. Comparada con las experiencias de sus amigas buscando un romance, la situación de Ryuko era solitaria. Otras chicas se confesaban, eran rechazadas y aún así progresaban. Algunas incluso terminaban juntas en cuestión de semanas. Pero Haruki, sus hormonas solo se disparaban durante los videojuegos o el anime. Podría llamarlo 3 veces y él seguiría perdido en la escena. Si ella no tomaba la iniciativa de chatear en line, llamarlo, invitarlo a juegos cooperativos, él desaparecería de su mundo durante semanas. Ahora, ella había estado demasiado ocupada para comunicarse durante unos días, y él ni siquiera se había dado cuenta. ¿De verdad soy tan olvidable?, se preguntó. En junio, Haruki se había comprometido por completo con el trabajo de manga y anime. Echo Shroud había enviado personal para intentar disuadirlo de terminar su serie, pero Haruki reiteró cortésmente su decisión. Los dos bandos se encontraban en un punto muerto. Mientras tanto, la producción de Puella Magi Madoka Mágica avanzaba con fluidez. Tras el éxito de 5 centímetros por segundo y voces de una estrella distante, la financiación no fue un problema. Natsume's Friends, en emisión desde abril, aún tenía 3 episodios restantes y se mantenía firme en los primeros puestos. Entre todos los animes emitidos en el país este año, 5 centímetros por segundo y Natsume ocuparon el primer y segundo puesto en promedio de visualizaciones. Un nuevo anime que se emitió en junio parecía prometedor y podría ascender al tercer puesto, pero aún tenía pocos episodios. Hasta ahora, Natsume se mantenía firmemente en tercer lugar. Eso significó que Haruki fue responsable de 3 de los 4 mejores animes de este año, cualquiera sea el resultado de los números. Ya nadie se atrevía a subestimar su estudio.
Incluso si Madoka Mágica no alcanzara la resonancia emocional de 5 centímetros ovoides, casi con toda seguridad entraría en el top 10 del año. Muchos creadores darían lo que fuera por la oportunidad de unirse a un proyecto así y aún así no lograron entrar. Algunos medios de comunicación incluso llamaron en broma a este año el año de Mizushiro. Por supuesto, la verdadera competencia aumentaría en la segunda mitad del año, cuando la mayoría de los estudios lanzaran sus títulos más importantes. Aún así, todos los estudios importantes tenían el nombre de Mizushiro en la mente. Algunos incluso usaron su récord de visitas promedio como referencia interna. A mediados de junio, la producción de la adaptación al anime de Initial D había comenzado oficialmente. El estudio le pidió a Haruki que actuara como consultor creativo, a lo que él accedió. El manga solo podía abarcar un cierto número de fotogramas. El equipo de animación necesitaba ayuda para comprender ciertas secuencias dinámicas. Y aunque Haruki no era el autor original, conocía la obra al dedillo. Había visto la película y la serie repetidamente en el mundo interno del sistema. Traducir escenas icónicas a animación ya era algo natural. Aún así, algo en la compañía productora me resultaba familiar. Revisó los materiales que Haruka había enviado. T-Bone Animation. Bien, ¿no fue ahí donde Ryuko acababa de aceptar un papel de voz? Si Ryuko supiera que él lo recordó por sí solo, probablemente estaría emocionada. Tal vez ella se sentiría tranquila al saber que él estaba prestando atención a su trabajo después de todo. Él siguió leyendo. Productor. Sayaka Yano. Nunca había oído hablar de ella, pensó Haruki. Pero parecía una mujer. Una productora de animación y no es algo que se ve todos los días. Entonces te llevaré mañana para que conozcas al equipo, dijo Haruka en cuanto Haruki aceptó. No perdió el tiempo. Mañana. ¿Tan rápido? Haruki se sorprendió un poco. Dijiste que querías visitar su estudio los fines de semana, ¿verdad? Mañana es fin de semana, respondió con naturalidad. No hay nada urgente, así que es un buen momento para presentarte. Haruki pensó un momento y luego asintió. De acuerdo. Genial. Te esperaré afuera de tu casa a las 9 en punto, así que prepárate, agregó Haruka antes de colgar. Haruki regresó a su mesa de dibujo. Estaba concentrado en Madoka Mágica y su nuevo proyecto de anime, así que no había estado prestando mucha atención a su serialización. Pero sus fans sí lo tenían. Especialmente aquellos que siguen Initial D, que estaban esperando ansiosamente el número de esta semana en Shroudline. Para ellos, la espera se les había hecho eterna. El capítulo de esta semana finalmente pondría fin al tan esperado enfrentamiento entre Fujiwara Takumi y Ryosuke Takahashi. Ryosuke, quien había sido la figura dominante de la serie desde su primera aparición, ahora desafiaba a la E86 de Takumi en el paso de montaña de Akina. Todos los rivales a los que Takumi se había enfrentado anteriormente regresaron para observar, y las esquinas de Akina estaban abarrotadas. En el manga, Ryosuke seguía al 86, estudiando a fondo cada movimiento de Takumi e imitando su técnica. Takumi, presionado por la incesante persecución de Ryosuke, llevó su coche al límite. La tensión aumentaba a medida que Ryosuke se acercaba. Su FC no podía superar al 86 debido a problemas de tracción, pero mantuvo la presión. Entonces, antes de la serie de 5 horquillas consecutivas, Ryosuke adelantó a Takumi. Los fans estaban atónitos. ¿Había ganado finalmente Ryosuke? Pero cuando se adentraron en la icónica secuencia de curvas cerradas, Takumi recordó la lección de su padre. Una segunda técnica de conducción, una que enfatizaba la velocidad de salida en lugar del agarre de entrada. Los lectores podían darse cuenta. Esta sería la carta del triunfo de Takumi. Efectivamente, el coche de Takumi se pegó al borde interior del desagüe. En la última curva, con los comentarios de Takeshi y Shingo de Myojin Kids, el resultado quedó claro. Quien saliera adelante tras la última curva sería el ganador. A pesar de mantener la línea interior, el FC de Ryosuke se deslizó hacia afuera debido a la pérdida de agarre. Y así, sin más, el AE86 de Takumi tomó la delantera. Los lectores quedaron atónitos. Este momento se había estado gestando durante más de un año. Desde la presentación de Ryosuke hasta ahora, el rey de la montaña de Akina finalmente había triunfado sobre su mayor rival. Esa noche, los fans de Initial D de todo el país inundaron la página web de Shroudline para votar. Las redes sociales se llenaron de debates.
La cuenta de Haruki se llenó rápidamente de comentarios sobre el último capítulo. A medianoche, el sistema sonó en la mente de Haruki. Felicidades. Tu serie Initial D ha sido la número 1 en la encuesta de lectores de Shroudline. Has ganado un premio de lotería de rango S. Sigue así. La mano de Haruki temblaba ligeramente mientras sostenía su bolígrafo. ¿Una recompensa de rango S? ¿Otra vez? Solo entonces recordó que hoy era el día del lanzamiento. Había planeado este arco sabiendo que culminaría con esta batalla, pero no esperaba que impulsara a Initial D al primer puesto. Hasta ahora, Friends y Dream World de Natsume habían estado intercambiando el primer puesto semana tras semana, impulsados por la exposición al anime. Initial D siempre había estado cerca, pero nunca llegó a la cima. Había estado tan absorto en la producción de anime y en su nuevo borrador de manga que dejó de pensar en las clasificaciones. Y ahora, con 2 oportunidades de lotería de rango S en la mano, Haruki sintió una oleada de confianza. Su mayor preocupación, la incertidumbre de lo que vendría después de terminar sus 2 series, de repente se sintió menos apremiante. Si una lotería fallaba, aún le quedaba otra. Si ambas fracasaban, podía usar puntos mundiales para elegir otra opción. Por ahora, la presión se alivió. En la oficina editorial de Shroudline, el turno de noche revisó los últimos datos de las encuestas. Otra noche tarde, otra sorpresa. Increíble, murmuró un editor. Natsume's Friends encabezó la lista hace unas semanas, y ahora Initial D se lleva la corona. Ambas del mismo autor. 2 series simultáneas, ambas alcanzando el número 1, ¿había pasado algo así antes? Nunca en nuestra historia. Y dudo que vuelva a ocurrir. Es una locura pensándolo bien. De todas las editoriales importantes, Echo Shroud es la que está dirigida por 2 jóvenes. Uno acaba de cumplir 20 años y el otro, 19. Si siguen así, podrían llevar a la empresa a otro nivel. Otro editor se acercó. Pero oíste el rumor, ¿verdad? ¿Que Mitsushiro quiere acabar con Initial D y Natsume? Sí, aparentemente los superiores ya han intentado disuadirlo 3 veces. ¿Por qué? Initial D acaba de llegar al número 1 y está a punto de publicar su volumen independiente. ¿No está pensando en el prestigio? ¿En el dinero? Ambas series lo hicieron quien es. Mientras el grupo especulaba, una voz aguda interrumpió la charla. ¿Quién dijo que Initial D y Natsume's Friends terminarán? Ellos se giraron. Una mujer de unos 50 años salió de la oficina cercana. Delgada, serena y sensata. Fue Yuzuki Amane, jefe de operaciones y probablemente el próximo editor en jefe una vez que Katsumi renunciara. La habitación quedó en silencio. Amane era conocido por ser estricto y pragmático, pero también por obtener resultados. ¿Crees que el éxito de Mitsushiro se debió solo a su talento? Continuó con frialdad. ¿Cuánta gente y recursos invertimos en esas 2 series? Aunque él sea el autor, no puede dictarlo todo. Su mirada los recorrió. No estamos aquí para chismear. No ha hecho ningún anuncio formal. No difundan rumores que dañen la reputación de la empresa. ¿Entendido? Con esto, cogió su bolso y salió de la oficina. Los editores intercambiaron miradas. Ellos entendieron lo que ella realmente estaba diciendo. Si Haruki realmente tuviera otro trabajo importante en mente, terminar los 2 actuales no sería catastrófico para la revista, pero sería un dolor de cabeza político para Amane. Una vez que se convirtiera oficialmente en editora jefa, su primera responsabilidad sería estabilizar la empresa. El rendimiento de Shroudline sería su referencia. Si Mitsushiro llevara a cabo sus 2 exitosas series justo cuando tomaba el control y su posición sería inmediatamente precaria. Así que sí, Amane tenía todas las razones para querer que mantuviera el rumbo. ¿Pero podría realmente influir en Haruki? Ese era otro asunto. Ni siquiera Katsumi pudo persuadirlo. Y Haruki no era el tipo de artista que se doblegaba solo porque alguien con traje se lo pidiera amablemente. De hecho, si otro editor lo viera distanciarse de Echo Shroud, harían fila para reclutarlo. Entonces, a pesar del tono confiado de Amane, nadie en esa habitación creyó que las cosas saldrían exactamente como ella esperaba. A la mañana siguiente, Haruka llegó puntualmente a recoger a Haruki. Tras casi una hora de viaje, llegaron al estacionamiento del estudio de animación T-Bone. Haruki miró a su alrededor con curiosidad. Era su primera vez allí, y no pudo evitar compararlo con su última visita al estudio Kazanami.
En la industria del anime, solo unos pocos estudios ocupaban la cima. T-Bone, Kazanami, Daka y algunos más. Estas compañías colaboraban regularmente con las editoriales de manga y novelas ligeras más importantes, y a menudo producían proyectos originales propios. Juntos, producían 40 animes al año. Aunque Haruki nunca había estado dentro de T-Bone, el nombre le sonaba desde hacía tiempo. Crecías oyendo hablar de ellos si seguías la animación. Tras registrarse en recepción, un asistente los condujo al interior del edificio. Finalmente, los condujeron a una oficina donde una figura alta ya los esperaba. La persona se levantó para saludarlos con una sonrisa amable. Buenos días. Soy Saya Tachibana, productora a cargo de la adaptación de Initial de aquí en T-Bone. Haruka le devolvió el apretón de manos y se hizo a un lado. Saya le ofreció la mano a Haruki. Encantado de conocerte. Soy Haruki Yuuki, dijo simplemente. Saya arqueó una ceja levemente. La voz de Haruki estaba a la altura de su reputación. Plana, directa y casi demasiado informal. Ella ya había investigado. Los callos en sus manos eran evidentes. Su expresión era tranquila, casi indiferente. Era extraño pensar que este joven modesto fuera la mente detrás de Initial D, los amigos de Natsume, voces de una estrella distante y 5 centímetros por segundo. Y ahora, casi por casualidad, Initial D había acabado en sus manos. Qué pequeño es el mundo. Señor Yuki, comenzó Saya, ya sabe por qué lo invitamos. Initial D se emitirá en enero. El plazo es ajustado, y aunque hemos estudiado su trabajo a fondo, sabemos que nuestra interpretación puede diferir de su intención original. Para evitar desajustes y mantener la adaptación fiel, nos gustaría contar con usted como consultor creativo. Espero que esto no sea una carga excesiva. Aunque sus palabras fueron profesionales, ella siguió de cerca su reacción. Haruki asintió levemente. Claro. Me parece bien. Así. Saya parpadeó. ¿Eso fue todo? La mayoría de la gente al menos habría dicho algo educado, tal vez un cumplido al estudio. La franqueza de Haruki era cautivadora. Haruka intervino rápidamente para suavizar el tono. Productor Tachibana, gracias por esta oportunidad. Que T-Bone le confiara un proyecto como Initial D al productor más destacado del año pasado dice mucho de su compromiso. Haruki valora esta adaptación tanto como nosotros. Puede parecer un poco brusco, pero se toma el trabajo en serio. La expresión de Saya se calentó un poco. Haruka, al menos, sabía cómo manejar las formalidades. Entonces Haruki se volvió hacia ella, entrecerrando los ojos ligeramente. Espera, el mejor anime del año pasado fue Demon Lord's Journey, ¿verdad? ¿Tú lo produjiste? Saya hizo una pausa. ¿Se estaba dando cuenta de eso recién ahora? Ella sonrió levemente. Sí. Haruki asintió. Eso fue bastante impresionante. Hubo un momento de silencio. ¿El viaje del señor demonio? No era el viaje del señor demonio. El título correcto era El viaje del diablo. La confusión de nombre, aunque menor, golpeó a Saya en un punto inesperado. Ni siquiera recordó el título del anime que venció a Anohana por el primer puesto el año pasado. Había asumido que eran rivales, dos talentos emergentes que se conocían, tal vez incluso animándose discretamente para mejorar. Había imaginado una especie de reconocimiento mutuo. Pero a juzgar por la cara de Haruki, no tenía idea de quién era ella hasta hoy. Saya sintió una punzada extraña. Había estado considerando esto como una partida de ajedrez. Al parecer, él ni siquiera sabía que estaba jugando. Haruka miró por la ventana, suspirando para sus adentros. Podrías haber dicho simplemente admiro mucho tu trabajo y dejarlo ahí. Afortunadamente, un golpe a la puerta rompió el incómodo silencio. Saya se recompuso. Pasa. La puerta se abrió y entró una chica con un vestido floral pálido, con el pelo recogido con cuidado. Su expresión era de desconcierto. No esperaba que la llamaran del estudio de doblaje a mitad de la sesión. Pero cuando vio quién estaba sentado en la habitación, sus ojos se iluminaron. Haruki. ¿Qué haces aquí? ¿Viniste a verme? Era Ryuko. Entre la escuela, el trabajo de doblaje y todo lo demás, los dos no se habían visto en casi 3 semanas. Al verlo ahora, sin previo aviso, Ryuko no pudo evitar sonreír. Por un momento, pensó que esperaba que hubiera venido solo para verla. Haruka observaba con interés.
Recordaba a Ryuko con claridad desde su primer encuentro. La chica siempre había hablado maravillas de Haruki. Mientras tanto, Saya frunció el ceño ligeramente ante la reacción de Ryuko. Así que están tan cerca y... Pero entonces miró a Haruki y captó algo. En cuanto Ryuko entró, se puso rígido. No la miró a los ojos. Toda su postura había cambiado, como si estuviera en una situación incómoda. Saya inclinó la cabeza. No es así como alguien mira a su novia, es más como, alguien que ha estado esquivando una confesión. La conversación continuó. Ryuko pronto se enteró de que Haruki estaba allí para hablar sobre la producción de Initial D con Saya. Su sonrisa se desvaneció un poco. Así que no había venido a verla después de todo. Saya la había llamado pensando que podrían estar saliendo. Si ambas participaban en la misma producción, tenía sentido ser transparentes. Pero ahora ya no estaba tan segura. Aún así, por la forma en que Ryuko lo saludó y la reacción de Haruki, era evidente que había algo entre ellos, aunque no fuera romántico. Como mínimo, eran amigos cercanos, quizás demasiado cercanos para ser cómodos. La reunión terminó poco después. Haruki y Haruka se despidieron y se marcharon. Saya miró a Ryuko, que todavía parecía un poco distraída, luego regresó a su escritorio. El día de hoy había transcurrido y en gran parte como se esperaba. Por fin había conocido a Haruki Yuuki en persona, lo cual era uno de sus objetivos. Se había hecho una idea de cómo pensaba, cómo se comportaba. Tranquilo, directo, distante, pero a la vez agudo en el fondo. Aún así, su situación era extraña. Ella fue la productora detrás de Devil's Journey, el programa que superó a Anohana. Ahora también estaba produciendo Initial D, uno de los trabajos emblemáticos de Haruki. Su objetivo este año: recuperar el primer puesto con Into the Abyss, la nueva serie de fantasía con Ryuko como protagonista. Y aún así necesitaba trabajar con Haruki para que Initial D fuera un éxito. La ironía no pasó desapercibida para ella. Mientras miraba el monitor en blanco, Saya sacudió la cabeza y murmuró para sí misma. Este tipo, está en una onda completamente diferente.